Harry Potter, una obra alquimista. 41,60. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41. Una mañana, había un olor extraño en el aire y el HMSS Harmonis movía de manera diferente en el agua. En lugar del movimiento de hundimiento y elevación al que se había acostumbrado Hermione en mar abierto, había un tipo de balanceo mucho más suave, un balanceo y hundimiento mientras las suaves mareas barrían bajo el gran buque. Hermione se cambió rápidamente y estuvo en cubierta antes de que Lira o Malcolm se despertaran. Miró con avidez la tierra, que era una visión muy extraña después de tantos días en el mar. Miró a su alrededor, al puerto de Trollesund, con sus casas de tejados inclinados, los barcos y las grúas que cargaban pescado, lo que explicaba el olor penetrante del aire, y las gaviotas que volaban en picado y volaban en círculos alrededor de la alta cúpula de la torre del oratorio cerca del embarcadero. Y después de adquirir sus habilidades marinas, Hermione descubrió que estaba muy interesada en volver a ser una viajera terrestre. En ese momento, Papágenos salió del agua como un salmón saltando, solo para transformarse en un charrán en el aire y volar justo hasta el hombro de Hermione. Había estado disfrutando de explorar varias formas de peces en su viaje hacia el norte, y extrañaría nadar ahora que estaban nuevamente en tierra. ¿Cómo está el agua?, preguntó Hermione, acariciando el seno de Pab mientras él se sacudía para secarse en su brazo. Hace mucho frío, respondió Pab mientras hacía ruido con el pico. Asegúrate de abrigarte lo mejor posible cuando abandones la nave. No quiero que te resfríes y mueras, no cuando tu maestro del fuego todavía está a un mundo de distancia y no puede calentarte. Hermione se sonrojó al oír eso, mientras la emoción infantil la recorría. Creía estoicamente que todavía era demasiado joven para considerarse enamorada, especialmente porque aún no había conocido al chico que sería el objeto de ese afecto eterno. Pero cada vez que pensaba en él, incluso en la idea de él, su corazón daba pequeños y divertidos vuelcos, y su estómago también. Era como si un enjambre de polillas multicolores hubiera emprendido el vuelo por todo su cuerpo. Pero ella lo dejó de lado por ahora, ya que pensó que Pab se reiría de ella por eso. Entonces regresó a la cabaña y ayudó a Lira a empacar sus pocas cosas y poco tiempo después Malcolm lo sacó del barco. El primer puerto de escala, después del puerto en sí, por supuesto, fueron los almacenes del intendente en el muelle. Este destartalado puesto comercial estaba repleto de toda la ropa gruesa y resistente al frío que Hermione necesitaría. Así que, mientras Malcolm se iba a poner en contacto con la bruja cónsul, Lira llegó a Hermione a una prueba y apareció una hora más tarde con su aprendiz vestida de pies a cabeza con botas de piel de foca, ropa interior mullida de piel de zorro, jerseys y abrigos de piel de lobo y un bonito conjunto de gorro y bufanda que parecía claramente de armiño por su suavidad. Gracias, murmuró Hermione con humildad. Lamento que hayas tenido que pagar tanto. Prometo que te lo devolveré. Tonterías, dijo Lira radiante. Valió la pena ver lo linda que te ves con todo. ¿Cómo te sientes? ¿Estás lo suficientemente abrigada? Ella se acercó y con ternura colocó la bufanda de Hermione más cerca de su cuello. Bueno, me siento más redonda que nunca, reflexionó Hermione, dándose unas palmaditas en su nuevo y voluminoso acolchado. Tendrá que vigilarme de cerca, señorita Lira, porque si me caigo, estoy bastante segura de que no podré volver a levantarme sin ayuda. Lira se rió y abrazó a Hermione con un solo brazo. Oh, no te preocupes, Hermione, no te perderé de vista ahora que estamos en el norte. ¿A dónde iremos primero?, preguntó Hermione ansiosamente mientras comenzaban a caminar por el puerto. Malcolm está intentando ponerse en contacto con las brujas de los clanes del norte, explicó Lira. Tengo una vieja amiga, Serafina Pecala, que seguro nos ayudará. Y si la conoces como yo, apostaría mi apartamento de Londres a que ya sabe que estamos aquí. Hermione frunció el ceño ante eso. Pero, señorita Lira, ¿por qué vamos a ver a las brujas? Porque, cariño, ellos tienen magia y saben mejor que nadie cómo cruzar las barreras entre mundos. Creía que habías dicho que el Dr. Polstead había construido un portal aquí arriba, preguntó Hermione. ¿No lo estamos usando para cruzar los mundos? No, Mal no lo construyó, él solo era un asesor del proyecto, explicó Lira. Verás, para abrir una puerta entre mundos, se necesita una tremenda liberación de energía, una que sea suficiente para romper la barrera que los separa. El método que los cabrones del magisterio usan para obtener esa energía se conoce como intercisión. Es el más eficiente, y también el más atrozmente desagradable. ¿Por qué?, insistió Hermione. ¿Qué es la intercisión?
Lira y Pantalaimon intercambiaron una mirada oscura, inspirada por un recuerdo aún más oscuro. Provocó un escalofrío helado en la piel de Hermione al ver esa chispa de comprensión que se transmitía entre ellos. Entonces Lira volvió a mirar a su aprendiz con expresión angustiada. La intercisión es un corte, que separa al humano del demonio. Hermione gritó de horror ante la sola idea. Papágeno se abrió paso hasta la parte superior de la blusa de Hermione, para apretarse como un ratón contra la cálida carne sobre su corazón que latía rápidamente. Ella se aferró a él con fuerza allí, como si esperara exorcizar la idea misma de separarse de su memoria colectiva. ¿Cómo pueden hacer eso? Susurró Hermione con miedo. Eso es lo más horrible. Lo es, asintió Lira en señal de acuerdo. Es lo más aterrador a lo que te puedes enfrentar, Hermione. Espero de verdad que nunca tengas que hacerlo. Hermione giró la cabeza hacia Lira con profunda compasión y conmoción, mientras de repente interpretaba esa mirada entre su ama y Pantalaimon. ¿Tú? ¿Te lo hicieron a ti? Casi aclaró Lira. Estábamos incluso en una de sus infernales máquinas de cortar. Divididos, separados por una jaula ambárica, esa cuchilla que se acercaba a nosotros, Pan podía ser uno de los demonios más grandes, pero eso no le impidió saltar al abrazo de Lira mientras revivían el más odiado de los recuerdos. Hermione sintió que su corazón sangraba por ellos, con ellos, tan poderosamente como lo hacía al resistirse a la idea de la intercisión. ¡Qué idea más escalofriante! Separarse de su papá, de su corazón, de su amor. Era como cortarse la mitad de sí misma. Ni siquiera podía imaginarlo. Por supuesto, como todos los niños, ella y papá lo habían intentado, habían visto hasta qué punto podía alejarse de ella antes de que ese profundo dolor del alma se volviera demasiado intenso, y él regresó corriendo como una cría de gacela y se lanzó a sus brazos que lo esperaban, brazos temblorosos por el dolor del corazón del intento. Pero pensar en él siendo cortado en pedazos, hizo que ambos gimieran mientras el pensamiento cruzaba sus mentes al mismo tiempo. ¿Qué pasa con la gente? Después de la intervención, susurró Hermione en voz baja. Viven poco tiempo, pero en realidad son más cascarones que personas, explicó Lira. La mayoría muere en unos pocos años. Algunos no sobreviven más que unas horas, sobre todo si son jóvenes. Hermione volvió a agarrar a Pap, presionándolo lo más cerca posible de su pecho dolorido. La idea era casi insoportable. Entonces, ¿alguien intervino para abrir este portal con el Dr. Polstead? Murmuró Hermione. No, Oakley Street no se dedica a los sacrificios rituales, respondió Lira con tono despreocupado. Pero, hay otra manera. Y ahí es donde entran en juego las brujas. ¿Cómo? Verás, es posible que un humano y un demonio se separen sin que haya una separación, explicó Lira. Y las brujas lo hacen por elección propia. Hermione inhaló otra vez, sorprendida. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien querría hacer eso? Dividirse de esta manera tiene sus ventajas, continuó Lira. Puede darte una gran ventaja poder enviar a tu demonio lejos. Es lo más horrible, doloroso y miserable, pero no mueres y puede ser útil. Hermione parpadeó mientras miraba a Lira y trató de controlar su respiración agitada. Tú y Pan pueden separarse. Susurró Hermione. Lira asintió con la cabeza y Pan miró a Hermione mientras Pap sacaba la cabeza del abrigo de Hermione y le susurraba algo al oído. Esto despertó un recuerdo que hizo que los ojos de Hermione se abrieran de par en par. Oh, ahora lo recuerdo, te hemos visto antes, Pan. Papá y yo, quiero decir. Gritó Hermione. Solíamos verte en los árboles que rodean los jardines de Jericó. ¿Estabas observándonos? Sí, yo solía pedirle que hiciera eso, confirmó Lira. Habíamos oído hablar mucho de ese joven brillante de la ciudad. Todos los profesores y tutores de Jericho Prep hablaban de ella. Y el Magdalen Girls College estaba muy interesado en ofrecerle una beca para estudiar ingeniería atómica o ambarología. Pero queríamos que trabajara con nosotros la chica más brillante de Oxford, así que solo queríamos ver cómo eras, eso es todo. Entonces sí, viniste a verme a propósito y ese día que leímos el aleteómetro. Lira asintió. Sí, lo hice. Pensé que finalmente había llegado el momento de conocerte. Y mientras estabas echando un vistazo a Jordan College en la jornada de puertas abiertas, me pareció una oportunidad demasiado buena para desaprovecharla. Y qué suerte tuviste de que me encontrarás. Dijo Hermione radiante. Porque si no lo hubieras hecho, nunca me habría enterado de que tengo que salvar a este chico y no estaríamos aquí en el norte. Fue realmente una suerte. Se rió Lira. Pero, señorita Lira, Hermione frunció el ceño de repente.
¿Dijiste que las brujas también pueden separarse de sus daimonions? ¿Cómo? Hay una iniciación que deben superar, explicó Lyra. Una prueba. La bruja debe entrar en un lugar especial y soportar la separación de su demonio. Solo experimentando ese dolor podrá ganarse el amor sincero cuando regrese a ella y le concedan sus poderes de bruja. Entonces Hermione tragó saliva profundamente. ¿Y la separación voluntaria es suficiente para romper las barreras entre los mundos? Sí, asintió Lyra. De hecho, fue una bruja la que ayudó a Malcolm a romper la barrera con su pequeña máquina. ¿Cómo se llamaba ella? A diferencia de lo que ocurre con las brujas, este era un hombre, respondió Lyra dramáticamente. No solo eso, sino que llegó aquí desde otro mundo en primer lugar. Lo hizo. Jadeó Hermione. ¿Cómo? Estaba estudiando un arco antiguo muy interesante en su mundo, con una especie de cortina que lo separaba de cualquier otro lugar, explicó Lyra. Era muy antiguo y nadie en ese mundo sabía cómo hacerlo funcionar. Entonces, como era muy valiente y audaz, y un poco estúpido como aventurero, decidió atravesarlo para ver qué pasaba. Y llegó aquí. Exclamó Hermione con asombro. ¿Qué le pasó? Bueno, después de explorar un poco nuestro mundo, decidió que extrañaba demasiado a sus amigos y a su familia y quería volver a casa, explicó Lyra. Así que decidimos ayudarlo a llegar allí. ¿Cómo sabes eso? ¿Lo conociste? Sí, lo hice, se sonrojó Lyra. Verás, lo buscaban por un crimen grave en su mundo, uno que tuvo que hacer parecer real, pero que en realidad no cometió. Y, por suerte, nuestros amigos de Oakley Street lo encontraron antes que el magisterio. Y, después de unos años, decidieron ayudarlo a regresar y no me dijeron nada al respecto. Me enojé mucho por eso, porque él era apuesto, valiente y aventurero. Y también muy guapo. Eran amantes. Se rió Hermione. Sí, lo éramos, confirmó Lyra sonrojándose. Y muy apasionados, también. Lo extrañé muchísimo cuando se fue. Y a su Daimonion también, porque era el perro negro más peludo y peludo que jamás había visto. No creo que tengamos nada parecido en nuestro mundo. No sabía que lo habían usado para abrir el portal de Mal hasta hace unos meses, cuando mi amiga Charlotte me lo contó todo. Ella se estaba confesando conmigo, ¿sabes? Porque también había sido amante de este hombre exótico, mientras él estaba conmigo. Dejé de sentirme triste por su partida tan pronto como lo supe. Al parecer, era un mujeriego. Hermione volvió a reír como una niña. ¿Cómo se llamaba? Sirius, resopló Lyra. Sirius Orion Black. Suena como el nombre de un hombre que disfruta mucho con las mujeres. Volvió a gorjear Hermione. Entonces, ¿tuvo que separarse de su Daimonion para volver a casa? Lo hizo, confirmó Lyra. Porque, verás, en su mundo, su demonio estaba dentro de él, no fuera como Pan y Pap y todos los demás que conocemos. Mi primer amante, el chico que todavía amo hasta el día de hoy, se llamaba Will, y su demonio era así. Durante un tiempo no estaba segura de que tuviera uno, pero luego tuvimos que ir al mundo de los muertos para salvar a mi amigo, Roger. Fue entonces cuando me separé de Pan, y fue lo peor que me pasó, pero Will estaba igual de molesto, aunque no podía ver ni hablar con su demonio. Pero luego fuimos a otro mundo, uno donde él podía verla. Y la conocí. Se llamaba Kirjava. Los extraño muchísimo. Incluso ahora. Después de todo este tiempo. Siempre, suspiró Lyra con tristeza. Hermione no pudo evitar escuchar la historia con la boca abierta, intentando procesar el drama y el sufrimiento que implicaba. Era increíble siquiera concebir semejantes aventuras, y más aún estar con la mujer que las había vivido, mientras Hermione se embarcaba en una propia. Pero había una semilla floreciendo en el fondo de su mente y un nudo de plomo retorciéndose en su estómago, mientras una perspectiva que no quería afrontar se iba haciendo cada vez más clara en su mente. Ella sabía que tenía un gran desafío por delante, solo esperaba, con todas sus fuerzas, que no fuera lo que temía. Entonces, ¿este tal Sirius se separó de su demonio y creó el portal? Murmuró Hermione. ¿Y luego lo utilizó para llegar a su mundo? Correcto. ¿Pero cómo sabía que allí iría? Porque era un brujo o, como los llaman en su mundo, un mago, explicó Lyra. Y sabía mucha magia, el tipo de magia que las brujas de este mundo no sabían hacer o que habían olvidado. Pero él sabía cómo desaparecer en un lugar y luego reaparecer en otro, con solo pensarlo. Así que intentó hacer eso para llegar a casa. Debió haber funcionado, porque el portal se abrió y la gente ha ido y venido varias veces. ¿Ellos tienen? Sí, respondió Lyra con sencillez. De hecho, el actual cónsul brujo es de ese otro mundo.
Está ayudando a las brujas de aquí a conseguir más de ese antiguo poder. Si se lo pides muy amablemente, tal vez te lo cuente todo. Oh, eso espero. Gritó Hermione emocionada. Eso suena muy interesante. Recuerda que debes dirigirte a él con mucha educación cuando hables con él, le recordó Lira cuando se detuvieron frente a la cabaña de la bruja cónsul. Es muy susceptible con ese tipo de cosas. ¿Cómo se llama? ¿Por qué no me lo cuentas? Lira sonrió. La placa con su nombre está justo encima de esta puerta. Lira limpió la nieve de una placa verde, pesada y algo ennegrecida por el clima, con letras plateadas. Hermione se puso de puntillas, entrecerró los ojos y leyó. El Dr. Thomas Marvolo Riddle, cónsul de los clanes de brujas del norte. La puerta del nuevo dormitorio de Harry se abrió y entró su madre. Traía una bandeja con 2 tazas humeantes de chocolate caliente y un plato de galletas. No era el desayuno más saludable que se pueda imaginar, pero como era probable que esta fuera la última vez que Lily y Harry compartirían el desayuno juntos durante mucho tiempo, pensaron que no había problema en romper las reglas esta vez. Entonces, ¿has pensado en un nombre para ella? Preguntó Lily mientras cruzaba la habitación hacia Harry y él permitió que su madre deslizara un brazo sobre sus hombros, mientras acariciaba suavemente al búho nival que dormitaba en su jaula sobre la mesilla de noche. Harry se sonrojó un poco. Encontré un nombre que me gustó bastante en el libro que me dio Minerva anoche. Pero no estoy seguro de que sea el tipo de cosa a la que llamarías lechuza. ¿Qué pasa? Preguntó Lily. Se llama Edwig, respondió Harry, con las mejillas sonrojadas. ¿Crees que ese sería un buen nombre para ella? Lily le sonrió. Creo que Edwig es un nombre muy bonito. No, es un nombre hermoso. Un nombre hermoso para una lechuza hermosa. Entonces será Edwig, dijo Harry, sonriendo aliviado. Había disipado una duda persistente que había estado teniendo, una de las muchas que habían comenzado a atormentar su mente desde que su viaje a este extraño y emocionante mundo nuevo se había vuelto tan real. Lily notó la ansiedad de Harry e inclinó la cabeza hacia él mientras le ofrecía una taza de chocolate caliente. «Estás preocupada», me diagnosticó de inmediato. «¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo?» Un poco, confesó Harry con voz mansa. ¿De qué? ¿De estar separado de nosotros? Sí, eso. Pero no solo eso. Me siento mejor teniendo a Edwig, no solo porque me conectará contigo, sino porque será una gran compañera por derecho propio, estoy seguro de eso. ¿Qué es eso? Insistió Lily preocupada. Harry suspiró profundamente. Estaba pensando, anoche, mientras intentaba encontrar un nombre para Edwig, seguí dudando de si haría una buena elección, porque sé muy poco sobre lo que es correcto en el mundo mágico. Y eso me hizo pensar en otras cosas, especialmente en Hogwarts. Apuesto a que seré el peor de la clase, murmuró Harry. Estaré tan por detrás de todos que seré un inútil. Haré el ridículo y no haré que ni tú ni papá os sintáis orgullosos. Seré una vergüenza para vosotros. Por supuesto que no, respondió Lily en tono de apoyo, apretando fuerte a Harry. Muchos estudiantes que asisten a Hogwarts provienen de familias muggles. E incluso aquellos de familias mágicas no tienen mucha ventaja. Si te concentras y estudias mucho, te irá muy bien. En cualquier caso, Minerva no te permitirá que sea de otra manera. Harry sonrió débilmente ante eso. Pero no creo que pueda hacer nunca las cosas que tú y papá pueden hacer. Hacer algo de magia por accidente está muy bien, pero parece un largo camino por recorrer para convertir dedales en tazas de té. Lily se rió entre dientes y mojó una galleta en la taza de Harry, que frunció el ceño. Luego tomó los hombros de Harry con firmeza entre sus manos y le sonrió cálidamente. Ahora, escúchame, Harry Potter. Eres un mago, y uno muy bueno, creo, una vez que te entrenas un poco. No esperes aprender todo de inmediato. Simplemente hazlo paso a paso. Te diré algo, cuando Sirius te lleve al mundo mágico por primera vez hoy, tu padre le dará la llave de nuestra bóveda del banco Gringotts, luego podrá llevarte a comprar algunos libros de hechizos y cosas así, solo para darte una idea de lo que estarás estudiando en Hogwarts. ¿Qué dices a eso? Los ojos de Harry se iluminaron con fervor. Oh, ¿puedo? Sí, cariño, dijo Lily con una sonrisa radiante. Veremos si podemos darte una ventaja en todos los demás. Pero espero que aprendas todos los libros de memoria si te dejo ir, y haré que Minerva te haga una prueba para asegurarme. ¿Te parece justo? Es más que justo, mamá. Gracias. Gritó Harry con alegría. Luego sus ojos se abrieron como platos. Espera, ¿dijiste que teníamos una bóveda de banco? Eso significa que somos rico, dejémoslo así, respondió Lily evasivamente.
Intenta no gastar toda tu herencia de una sola vez. Ahora, comamos estas galletas y preparémonos, tu padre y yo tenemos que regresar antes de que los mugles de Pontianum se den cuenta de que nos hemos ido. Así que comieron y bebieron en un silencio agradable durante un rato. Luego Harry le contó a su madre sobre el espejo mágico que había encontrado la noche anterior y le preguntó dónde había ido a parar. Lily respondió que Minerva había guardado un espejo allí y se lo estaba llevando a Albus Dumbledore como regalo de cumpleaños. Esperaba que eso lo hiciera sonrojar más que cuando la enfermera de Hogwarts lo felicitó por un nuevo par de orejeras. Lily fingió ignorancia sobre que el espejo fuera algún tipo de artefacto mágico, aunque no miró a Harry a los ojos mientras negaba sus afirmaciones sobre su visión en el cristal polvoriento. Y luego, la despedida. Más tarde, Harry recordaría lo húmedo que estaba el lugar, tal era la cantidad de lágrimas que todos derramaron. Hubo algunos abrazos demoledores, luego algunas de las despedidas más largas de la historia registrada, pero finalmente todos tuvieron que hacer de tripas corazón y finalmente, cada uno por su lado, dejando a Harry preguntándose cuándo volvería a ver a su madre y a su padre. La solución de Sirius para la melancolía que consumía a Harry fue ser extra jovial. Se llevó a Harry en un remolino de teletransportación, ya que pensó que unas cuantas demostraciones de magia podrían animarlo. Le explicó que este método se conocía como aparición paralela, cuando alguien más lo hacía por ti, y que no era tan desagradable como cuando podías hacerlo tú solo. Harry estaba contento con esto, ya que estaba seguro de que ahora estaba probando su desayuno por segunda vez esa mañana. Esperaba que preferiría viajar en escoba, una vez que finalmente tuviera la oportunidad de intentarlo. Harry se sacudió el mareo de su primera experiencia de viaje mágico y miró hacia el sucio letrero de lo que, a primera vista, parecía un edificio abandonado. El caldero choreante, leyó Harry. ¿Qué es este lugar? Un pub, un buen lugar para emborracharse de maravilla, respondió Sirius con cariño. Uno de los más famosos del Londres mágico. No parece famoso, comentó Harry dubitativamente. Las apariencias engañan, dijo Sirius sonriendo. Esta es la entrada mugle al pub, pero más que eso, esta es la ruta más utilizada por los mugles para acceder al mundo mágico más amplio que hay más allá. Supongo que eso tiene más sentido, respondió Harry con voz desdeñosa. ¿Pero por qué estamos de este lado? Porque me arrestarán en cuanto me vean si simplemente entro en el callejón Diagon y les hago un gesto alegre con la mano a todos. Sirius se rió entre dientes con una especie de orgullo infantil. Así que primero tengo que ponerme uno de mis astutos disfraces. Luego metió la mano en su capa y comenzó a envolver su cabeza con un ridículo turbante morado. Harry se rió mientras lo miraba. ¿Qué llevas puesto? Es mi disfraz, respondió Sirius, su voz amortiguada por la tela que cubría toda su cabeza excepto sus ojos, que sobresalían con ese mismo entusiasmo travieso. ¿Por qué estás disfrazado? Preguntó Harry riendo. Bueno, todavía me buscan por el asesinato de tus padres, explicó Sirius con total naturalidad. Y de otros 13 mugles, que murieron en una explosión de gas que, por desgracia, ocurrió exactamente en el mismo momento. Todavía no estoy convencido de que haya sido una coincidencia, pero no puedo probar nada. Harry jadeó. Entonces, ¿crees que alguien realmente estaba tratando de matar a mis padres ese día? ¿No era parte de tu plan? No, esa parte no lo fue, respondió Sirius. Pero, como dije, no tengo pruebas. No puedo probar nada. Tengo una teoría al respecto. Un día, cuando seas un poco mayor, te diré cuál es. Harry reconoció una despedida cuando la vio, así que dejó de lado la docena de preguntas que tenía en mente para hacer sobre el incidente. Las archivó por ahora, en ese cajón de su cerebro marcado como cosas que tengo que preguntar sobre mi pasado pero que nadie quiere decirme todavía. Solo sabía que era un mago desde hacía 3 meses, pero ese cajón ya estaba a punto de reventar. Pero aún quedaban algunas preguntas que podía hacer, así que le disparó a Sirius. Entonces, ¿por qué el turbante? Sirius soltó una carcajada ahogada. Recibimos muchas brujas y magos internacionales que nos visitan. Muchos de ellos llevan tocados y ciertas sectas escocesas de la iglesia de Merlín insisten en que son parte de la religión. Nadie hará preguntas sobre mi apariencia. Preferirían evitarme por completo. ¿Pero y el olor? Insistió Harry, arrugando la nariz. Hueles a ajo. Ah, eso. Se rió Sirius. La idea me la dio un mago muy extraño, Quirinus Kirrey. Es profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts, ¿sabes? Al parecer, se fue a investigar sobre vampiros para su clase y una de las vampiras se encariñó con él.
Ahora le aterroriza que ella vuelva algún día y lo muerda y lo convierta en su compañero eterno. Así que va por ahí usando un turbante relleno de ajo, solo para alejarla. Así que decidí copiarlo. Ir con todo. Ir con todo o irse a casa, como dice el dicho. Harry se estremeció. ¿Existen y existen los vampiros, entonces? Sí, respondió Sirius con sencillez. He conocido a algunas. Y, entre tú y yo, no me importaría que una de esas vampiresas ardientes me mordiera el trasero, si no fuera por todo el asunto de que me crezcan alas y beba sangre después. Quizá lo pruebe cuando los sanadores de San Mungo me digan que tengo una enfermedad terminal, habría peores formas de pasar mi muerte, después de todo. Sirius se rió profundamente, pero Harry no estaba completamente seguro de si estaba bromeando o no. Luego condujo a Harry hasta el pub, que era un lugar pequeño y sórdido. Hoy había silencio, solo unos cuantos brujos viejos jugando a las cartas y una bruja mayor sentada sola murmurando que 11 sicles por una onza de ojos de escarabajo era un robo a plena luz del día y sugiriendo que los uniformes del boticario deberían ser jerseys de rayas blancas y negras. ¿Sicles? Preguntó Harry en voz baja mientras pasaban. ¿Eso es y dinero? Sirius asintió. Usamos 3 tipos de monedas, galeones de oro, sicles de plata y knups de bronce. 29 knups por sicle, 17 sicles por galeón. Bastante fácil. Eso no tiene sentido, se burló Harry. ¿Por qué no hay números más sencillos con los que trabajar, como el 5 o el 10? Porque el valor del bronce, la plata y el oro depende del peso, explicó Sirius. Y la naturaleza no se ajusta a las reglas arbitrarias que los humanos tratamos de imponerle, por mucho que lo intentemos. Ah, aquí estamos. Sirius los había guiado hasta un pequeño patio trasero del pub. Metió la mano en su capa y sacó su varita mágica. Harry observó, paralizado, cómo Sirius golpeaba con su varita el enladrillado siguiendo un patrón ensayado. Harry intentó seguirlo, pero se rindió rápidamente al ver cómo la pared se agitaba, hacía ruido y cambiaba de forma para convertirse en un enorme arco que daba paso a una vista verdaderamente maravillosa. ¡Guau! Exclamó Harry. Sirius le sonrió. Bienvenido al Callejón Diagon. Todas tus compras escolares se harán aquí, aunque ahora la mayoría de los lugares también hacen pedidos por lechuza. Sin embargo, tendrás que venir aquí a buscar tu varita, porque Ollivander tendrá que hacer pruebas y evaluaciones para encontrar la correcta para ti. ¿No puedo usar cualquier palo viejo? Preguntó Harry. Bueno, puedes, explicó Sirius. Pero nunca obtendrás tan buenos resultados con la varita de otro mago. Lo mejor es que tengas la tuya propia. Pero solo podrás conseguir una dentro del mes siguiente a tu 11º cumpleaños. Justo antes de ir a Hogwarts, entonces Harry asintió con la cabeza en señal de comprensión. Así es, confirmó Sirius. Es demasiado arriesgado tener magos menores de edad que lleven varitas sin siquiera un entrenamiento básico en su uso. Así que deja de pensar en varitas y pociones durante los próximos 6 meses. No nos acercaremos a ellas. ¿Pero podemos acercarnos a las escobas? Preguntó Harry esperanzado. Claro que podemos, muchacho, le devolvió la sonrisa Sirius. Mira ahí abajo. Se habían detenido en un cruce de varias calles que se desviaban en todas direcciones desde donde estaban. Sirius estaba señalando un gran edificio que parecía un hangar de aviones a cierta distancia. Ese es el aeródromo de Fishicalley, explicó Sirius. Es un centro de Quidditch cubierto, ¿en serio? ¿Y al menos te ha hablado James sobre el Quidditch? Gracias a Merlin por eso. Y después de que te hayas adaptado un poco al nuevo piso, iremos allí y te enseñaré a volar como un demonio. Toda esa tontería de que no se aceptan alumnos de primer año en los equipos de Quidditch de la casa, y tengo la intención de hablarle a Minerva sobre eso durante el próximo año, solo para que ella se salte las reglas por ti. Pero ¿y si no soy bueno? Señaló Harry con sensatez. ¿Y si soy un inútil con la escoba, como mi madre? Sirius miró hacia abajo con sorpresa. Lily, sin esperanza en una escoba, ¿quién te dijo eso? Mi papá, confesó Harry. Debería haberlo adivinado, se rió Sirius. James siempre estuvo increíblemente celoso de que Lily fuera mucho mejor que él volando. Solo hizo una prueba para el equipo porque quería más tiempo para intentar conversar con ella antes de que comenzaran a salir, y ella ya era la buscadora de la casa. Pero ella pensó que él era un completo imbécil en ese entonces, y finalmente se cansó de su escandaloso coqueteo y abandonó el equipo para alejarse de él. Harry se rió como un tonto ante eso. Eso era algo por lo que burlarse de su padre la próxima vez que se vieran. Se volvió hacia Sirius una vez que sus risas se calmaron. Entonces, ¿cuáles son estas otras calles?
Señaló con la cabeza las otras serpenteantes calles que se alejaban en la distancia. Bueno, este es el callejón Nocturne, comenzó Sirius, inclinando la cabeza hacia la izquierda. Hay todo tipo de tiendas raras allí. Hay un montón de cosas de artes oscuras, pero sobre todo los jóvenes góticos lo usan para estar tristes e incomprendidos. ¿Y qué pasa con este? Preguntó Harry con curiosidad, señalando el último corredor, donde unas cuantas brujas, que Harry realmente creía que deberían llevar un poco más de ropa, colgaban de ventanas iluminadas de rojo y se desmayaban ante los magos con largas túnicas que pasaban apresuradamente por debajo. Es el callejón Imore, respondió Sirius, algo evasivo. Y no irás allí hasta que tengas al menos 17 años. Si eres un buen chico hasta entonces, te llevaré allí yo mismo como una especie de rito de iniciación. Y con eso, Sirius alejó a Harry antes de que pudiera hacer más preguntas. Luego llegaron a un último edificio. Era blanco como la nieve y se alzaba sobre el conjunto de pequeñas tiendas que lo flanqueaban a ambos lados. De guardia en sus puertas de bronce bruñido, ataviado con un uniforme escarlata y dorado, había un sí, es un duende, respondió Sirius mientras la expresión atónita de Harry le hacía la pregunta más candente. Entonces, sería una locura intentar robar el lugar. Harry tuvo que estar de acuerdo. Caminaron por el pasillo cavernoso. Más goblins a ambos lados de la amplia pasarela pesaban enormes rubíes, contaban montones de monedas de oro y plata y comerciaban con alquimistas por una variedad de otros metales preciosos. Sirius los guió hasta un goblin de repuesto. Buenos días, dijo alegremente. ¿En qué puedo ayudarte? Respondió el duende, sus ojos morenos recorriendo el turbante de Sirius mientras inclinaba su nariz para alejar el hedor a ajo. El profesor Albus Dumbledore de Hogwarts me ha enviado a depositar algo en su bóveda, la número 713. Es la que custodia al dragón, ¿sabes? Lo sé, respondió el duende con brusquedad. ¿Tienes la llave del señor Dumbledore? Sí, aquí está, dijo Sirius. Deslizó la llave dorada, cuyo extremo tenía la forma de un fénix con las alas desplegadas y unos pequeños rubíes en lugar de ojos que captaban la luz mientras el duende la inspeccionaba con un microscopio. Eso parece estar en orden, dijo el duende, devolviéndole la llave a Sirius. Sígueme. Te llevaré allí yo mismo. También tendremos que visitar la bóveda de James y Lily Potter, continuó Sirius. Su hijo desea hacer un retiro. Harry se sintió muy pequeño mientras el duende moreno lo miraba por encima del mostrador. ¿Y el señor Potter tiene su llave? Preguntó el duende. ¿Esta? Preguntó Harry con esperanza, mientras sostenía en alto una llave dorada que su padre le había dado esa mañana. El extremo superior de esta llave tenía una elegante letra P grabada en un patrón muy apretado. Esa es la indicada. Si me sigues, por favor. Harry y Sirius siguieron al duende mientras este trotaba delante de ellos. Harry miró a Sirius y le habló en un susurro. No cuestionó nada, ni quién eras ni por qué ibas a la bóveda de Dumbledore ni nada, suspiró Harry. Es casi demasiado fácil. La posesión de llaves mágicas no es exactamente la misma que en el mundo Muggle, murmuró Sirius. Si una llave no reconoce a quien la posee como su dueño, no abrirá la puerta que está diseñada para abrir. A veces, el mero hecho de intentar abrirla puede acarrear consecuencias nefastas para cualquier posible ladrón. ¿Cómo? Estar atrapado en una bóveda hasta que alguien te deje salir, y algunas de estas bóvedas no se revisan durante décadas. Harry tragó saliva ante esa perspectiva y trató de no imaginarse el escenario. Solo esperaba que su padre le hubiera dado la llave correcta. Harry siguió a Sirius y al duende hasta una cinta transportadora de vagones al final del gran salón. Parecía el tipo de cosas en las que te metías antes de subirte al tren fantasma de la feria. Y el viaje era más o menos el mismo. El carro se tambaleaba y se tambaleaba a lo largo de una red de vías subterráneas, pasando por un enorme lago que burbujeaba y se agitaba como si algo estuviera despertando en sus profundidades, y alrededor de enormes catedrales de estalagmitas y estalactitas. Harry nunca podía recordar cuál era cuál. Y entonces llegaron a la bóveda, la número 713. Harry estaba ansioso por ver al dragón, pero este se mantenía oculto en las sombras, que, según le advirtió Sirius, era el mejor lugar para él. Pero Harry estaba aún más ansioso por ver lo que Sirius iba a esconder en la bóveda. ¿Qué podría ser tan grande, poderoso e importante como para necesitar un dragón que lo protegiera? Entonces Harry metió la mano en su mochila y finalmente tocó el objeto que lo había impulsado a venir al mundo de la superficie en primer lugar. Esperaba sentir una oleada de algo profundo y poderoso, pero todo lo que sacó fue un pequeño paquete sucio, lo suficientemente pequeño como para caber en el bolsillo de su abrigo.
Estaba envuelto en papel de periódico, un periódico francés, lo cual era bastante interesante. Pero Harry había estado esperando, y anhelando, algo mucho más emocionante. Qué curioso que él haya recorrido todo ese camino, que haya cambiado todo lo que sabía sobre sí mismo y su mundo, y que otros estén dispuestos a llegar a extremos tan grandes y peligrosos, solo para poseer una cosa tan diminuta. No te dejes engañar por lo que te dicen tus ojos, respondió Sirius crípticamente mientras observaba el aire decepcionado de Harry. El poder se presenta de muchas formas en este mundo, e incluso las cosas más pequeñas pueden tener el mayor impacto. Harry dejó las palabras colgando y, lejos de sentirse decepcionado, sintió una gran curiosidad por saber qué había escondido su padrino en la bóveda número 713. Deseó haber preguntado a sus padres qué hacía realmente la piedra, pero, en cuanto sellaron la bóveda, Harry sintió que su curiosidad por ella comenzaba a desvanecerse. Fue casi como si un hechizo se hubiera posado sobre él para quitarle todo interés en ese pequeño y sucio paquete. Y entonces la atención de Harry se vio atraída por un tipo de asombro completamente distinto. Comenzó con la visita a la bóveda de su familia, donde Harry se quedó atónito al encontrar montones de oro, montones de plata, tesoros y baratijas y piedras preciosas de todo tipo. Nunca tendría que preocuparse por el dinero mientras viviera. Entonces Sirius lo llevó al lugar donde probablemente desperdiciaría gran parte de ese dinero. Harry deseó tener unos 8 ojos más. Giró la cabeza descontroladamente mientras caminaba, tratando de mirar todo a la vez. Estaba hipnotizado por las tiendas, las cosas que vendían y la gente que las compraba. Había tiendas que vendían escobas de carreras, y otras llenas de búhos y ratones, y aún más con grandes baldes en las vitrinas llenos de ojos de murciélago e hígados de dragón. Simplemente había demasiado para asimilar, y Harry estaba razonablemente convencido de que había olvidado más en los últimos 5 minutos de lo que había olvidado en el resto de su vida. Comencemos por aquí, como me hizo prometer tu madre. Se rió Sirius, deteniéndose de repente frente a una gran tienda. Luego nos dirigiremos a Quality Kidditch Supplies. Escuché que el equipo internacional de Inglaterra está organizando una sesión de autógrafos en la tienda de suministros, antes de partir a la Copa Mundial en Canadá el mes que viene. Harry miró hacia arriba, hacia un gran toldo con un libro y una pluma sobre la librería Flourish and Gloss. Abrió la puerta y se metió dentro. Por suerte, la librería estaba muy concurrida. Harry pudo pasar desapercibido a un estante en el fondo, donde pudo susurrarle a Sirius sin llamar la atención. ¿Qué debería comprar? Susurró, cuando estuvo seguro de que no había nadie cerca. Busca el libro de hechizos estándar, respondió Sirius en voz baja. Y la teoría mágica. Aún no podrás lanzar hechizos, pero tu madre me contó sobre tu habilidad con las runas antiguas. Eso es algo que podemos explorar con Minerva. La teoría mágica también cubre la realización de rituales básicos y la creación de círculos. En realidad, no se trata en Hogwarts, pero es útil aprenderlo. Aquí está, dijo Harry alegremente. Levantó el pesado tomo y se lo mostró a su padrino. Aún lucía ridículo con ese turbante con olor a ajo. Otros compradores arrugaban la nariz al pasar, así que Harry pensó que sería mejor entrar y salir de la tienda lo antes posible. Después de una rápida exploración de los estantes, Harry también había localizado el libro estándar de hechizos. Échalos a la cesta, se rió Sirius. Por ahora bastará. No podremos cargarlos si conseguimos muchos más. Harry metió los libros en una cesta de malla que tomó de un estante cercano y comenzó a acercarse a la caja. ¿Qué monedas debo usar para pagar? Preguntó Harry mientras abrochaba el cordón de su abultada bolsa de dinero. Utilicen los galeones, respondió Sirius. Harry examinó las pesadas monedas de oro mientras sacaba unas cuantas. Entréguelas. Dígale al cajero que ponga el cambio en la caja de donaciones del Fondo de Ayuda a Hogwarts. ¿Fondo de Ayuda de Hogwarts? ¿Qué es eso? No todas las familias mágicas tienen la suerte de ser tan adineradas como la tuya, explicó Sirius. El fondo brinda asistencia financiera a los estudiantes más necesitados, para ayudarlos con los útiles escolares y otros gastos. Es una causa que vale la pena y pueden aprovechar todo el apoyo que puedan obtener. Harry asintió y se dirigió al mostrador, donde pagó sus libros. El dependiente le agradeció efusivamente su generosidad, mientras echaba unas cuantas monedas de plata y otras de bronce en una lata que había junto a la caja registradora. Harry frunció el ceño al escuchar el sonido. Era desconcertantemente hueco. Oh, no sabía que alguien invirtiera dinero en esas cosas, dijo Harry con voz cansina. Siempre supuse que era una especie de broma.
Harry se giró y vio a un hombre de rostro agrio y cabello rubio, lacio y muy largo, de pie detrás de él. Llevaba un bastón muy bonito con una elaborada serpiente de plata incrustada en la empuñadura. Miró a Harry con una especie de gruñido de desaprobación. No deberías malgastar tu oro en semejantes, caridades, jovencito, prosiguió el mago. Si fuera por mí, ni siquiera dejarían que la gentuza que depende de las limosnas asistiera a una institución como Hogwarts. Cuando me una a la Junta de Gobernadores el año que viene, cuando mi hijo comience su escolarización allí, pediré enérgicamente un cambio en la ley. Vamos, Lucius, sé amable, dijo una bruja alta que estaba detrás de él en la fila. Necesitamos variaciones en el acervo genético para poder sobrevivir, todo el mundo lo sabe. Si permites que los híbridos se reproduzcan con pedigrí, inevitablemente obtendrás mestizos, señorita sinistra, se burló el hombre llamado Lucius. No tiene sentido alentar la dilución de la sangre mágica con más barro muggle, digo. ¿No estás de acuerdo, jovencito? Nuestra especie no es simplemente la especie correcta, sino que también debería ser la única. Creo que puedo decidir por mí mismo cuál es la mejor, gruñó Harry. Luego sacó una docena más de monedas de oro de su bolsa y regresó a la caja. Se agachó bajo la túnica suelta de un hombre de rostro cetrino y cabello lacio y grasiento y extendió la mano hacia el mostrador una vez más. Disculpe, se quejó Harry tan educadamente como pudo al ceñudo mago, quien lo asustó un poco, ya que le recordó forzosamente a un vampiro de uno de sus cómics en casa. Harry ignoró la mueca de desprecio que se le dirigió y luego dejó caer las 12 monedas de oro en la lata del fondo de ayuda a las emergencias sin apartar la vista ni un momento de la fría mirada gris del hombre llamado Lucius. Después Harry volvió a su padrino, que se había escabullido subrepticiamente de la tienda sin que Harry se diera cuenta. No fue hasta que estuvieron solos y despejados, en la esquina de una calle más tranquila llamada Informa Alley, que Harry estalló en preguntas. ¿Qué fue todo eso, padrino? ¿Todo ese asunto de la sangre mágica? Preguntó Harry. Se sentía irrazonablemente enojado y estaba desesperado por entender por qué. Sirius suspiró profundamente. Como pronto aprenderás, Harry, la sociedad mágica está claramente categorizada. En un extremo de la escala, tienes familias mágicas que pueden rastrear su linaje muchas generaciones atrás, y se les llama sangre pura. Muchos sangre pura se consideran la élite de nuestra sociedad, de hecho, hay un panteón de casas antiguas y nobles cuyos miembros creen que son superiores no solo a los pueblos no mágicos, sino también a otras familias de magos. En el otro extremo del espectro, tenemos la magia que florece de nuevo en personas cuyos padres no son mágicos, y se les conoce como nacidos de muggles. Luego hay una especie de término medio de personas que tienen un padre que es mágico y otro que es muggle. A estos se les conoce como mestizos. Y supongo que los sangre pura piensan que son mejores porque han tenido magia en sus familias durante más tiempo, se enfadó Harry. Sí, en resumidas cuentas, dijo Sirius con una mueca. Pero todo esto es un montón de tonterías. Mi familia es antigua y noble, y eso me convierte en un sangre pura, pero la bruja más poderosa que he conocido tenía padres muggles. Era la mejor de mi año en Hogwarts por 1.000.000 de millas. Hizo más cosas increíbles con la magia de las que yo jamás podría soñar con hacer. Me hubiera gustado conocerla, se quejó Harry. Parece genial. Oh, lo era, y tú puedes, dijo Sirius con ironía. Después de todo, mi mejor amigo se casó con ella. Así que la próxima vez que vayas a casa, llama a mamá y ella debería responderte. Harry jadeó sorprendido. Mi madre tuvo padres que no eran mágicos. ¿Pero cómo? He visto las cosas que puede hacer. Son increíbles. Exactamente, respondió Sirius con firmeza. Tomó a Harry por los hombros y lo giró para que quedaran uno frente al otro. Por eso la sangre no tiene nada que ver con la habilidad mágica, ni con el tipo de persona en la que te convertirás cuando crezcas, ni nada importante por el estilo. Nada en absoluto. Recuerda eso, Harry. Si este viaje no te enseña nada más, que sea que la maravilla del mundo mágico no se limita simplemente al contenido de esos libros que llevas contigo. Que todas las personas, mágicas, semimágicas o no mágicas en absoluto, son igualmente valiosas. Algunas personas intentarán decirte lo contrario, pero confío en que tú mismo decidirás por el tipo equivocado. Harry tragó saliva con fuerza. ¿Como el hombre de la librería? No era el tipo adecuado, ¿no? Se lo dije yo mismo. Bien por ti. Estoy orgulloso de ti, gritó Sirius en señal de aprobación, apretando el hombro de Harry. Y sí, ese hombre era de la peor clase. Era un conocido partidario del Señor Oscuro, el que intentó matarte cuando eras un bebé.
Afirmó que le habían lavado el cerebro cuando todo terminó y volvió a nuestro lado con el rabo entre las piernas. No creas ni una palabra. Lucius Malfoy no necesitaba ninguna causa para volverse oscuro, para él es tan natural como respirar. Simplemente no quería perder su estatus y su fortuna, esa es la única razón por la que regresó. Un día, recibirá lo que se merece. Solo espero estar allí para verlo. Entonces, ¿por qué huiste de él allí atrás? Preguntó Harry. No huí, me fui por ti, gruñó Sirius. Si me hubiera quedado cerca de su hedor asqueroso mucho más tiempo, habría estado demasiado tentado de maldecir a esa conspiradora traidora rubia con los peores hechizos que conozco, y conozco algunos. En cualquier caso, tu madre siempre quiso tener la primera opción para hacerlo volar en pedazos con su varita. No quiero que se enoje conmigo por quitarle ese placer, ¿no? Mi mamá quiere hacer ¿y qué? Murmuró Harry. ¿Por qué? Ah, esa es una historia que ella debe contarte, respondió Sirius evasivamente. Bueno, ya basta de esta linda charla y vayamos a la tienda de Quidditch. Apuesto a que solo has usado escobas para barrer el sendero y déjame ir y mostrarte para qué se deben usar realmente. Malcolm estaba en una conversación profunda y amable con el Dr. Riddle cuando Lira y Hermione entraron en la oficina del consulado. El demonio del Dr. Riddle, que era una gran anaconda llamada Nagini, parecía estar jugando con Asta, el demonio de Malcolm, a sus pies. Estaba entreteniendo al gato corpulento al ver hasta dónde podía salir su lengua bífida de sus mandíbulas y si las patas de Asta eran lo suficientemente rápidas para golpearla juguetonamente. Hasta ahora, Nagini estaba ganando. El Dr. Riddle se puso de pie para dar la bienvenida a las dos damas cuando entraron en su oficina, acercó sillas y les sirvió tazas de té humeante, que era una mezcla inusual que crecía en la tundra y se mezclaba con líquenes y musgos que se podían encontrar en esas regiones. Le daba al té un toque terroso y amargo, pero a Hermione le gustó bastante lo inusual del té. El té era exótico, la hacía pensar en cosas de otro mundo y despertaba entusiasmo sobre el próximo destino de su aventura. Luego estaba el propio Dr. Riddle, que era un fascinante ejemplar de hombre. Tenía una tez muy inusual, pálida en su mayor parte, pero no exactamente blanca. Era una especie de verde esmeralda, pero de un tono tan pálido que solo después de una mirada muy cercana se hacía visible el color. Pero, una vez notado, no podía pasar desapercibido. Hermione estaba encantada con él, ¿cómo podía un hombre tener la piel verde? Incapaz de contener su curiosidad, y olvidando todas las normas de decoro que Lira le había advertido que observara, simplemente soltó la pregunta durante una pausa en la conversación. Lira se erizó, Malcolm sacudió la cabeza en señal de advertencia, pero el Dr. Riddle parecía perfectamente jovial y tranquilo. Hermione decidió que le gustaba mucho. Es una pregunta excelente y muy válida, comenzó el Dr. Riddle en su revelación. Y parece que pocos se la hacen. Por mucho que agradezca el respeto que se me pretende, yo soy diferente. No darse cuenta de algo así sería una auténtica ignorancia del observador. Y me complace mucho ver que esta joven no solo percibe el mundo que la rodea, sino que también tiene el valor de intentar comprenderlo. De donde yo vengo, señorita, el valor es una virtud verdaderamente alabada. Hermione se sonrojó y le sonrió al Dr. Riddle por su validación. Su voz era un poco aterradora, casi un siseo, pero sus palabras entusiastas rápidamente hicieron que Hermione olvidara todo eso. De hecho, solo avivaron aún más su curiosidad. Entonces, ¿te importaría explicarme cómo llegaste a tener ese aspecto? Preguntó Hermione respetuosamente. Me gustaría mucho saberlo. Sería un placer, siseó el Dr. Riddle. Cuanto más hablaba de esa manera, más se acostumbraba Hermione. Calculó que si escuchaba lo suficiente, ya ni siquiera lo oiría como un silbido. Sería simplemente un acento exótico. Eso calmó los últimos nervios que le producía. Estoy seguro de que te han dicho que no soy originario de este mundo. Hermione asintió. Sí. Lira, aquí, me lo contó. Estoy segura de que sí, dijo el Dr. Riddle con una sonrisa tonta hacia Lira, que parecía muy insegura de la bruja cónsul. Pan y Asta murmuraban furiosamente bajo la silla de Mal y Hermione se preguntó qué podría haberlos animado tanto, pero no tuvo tiempo de preguntárselo cuando el Dr. Riddle comenzó a hablar de nuevo. Bueno, también te dijo que, en mi mundo, los Daimonions son, de hecho, internos y no los vemos en absoluto. Lo hizo, confirmó Hermione. Y no puedo ni imaginarme cómo sería eso. No tener a mi papá cerca para hablar con él me pondría muy triste, creo. En efecto, confirmó el Dr. Riddle. Es una enorme ventaja de este mundo tener esa bendición.
Tener el alma anclada y posiblemente incluso separada, para aconsejar, guiar y ayudar. ¿Qué cosa tan maravillosa es eso? Había un dejo de algo oscuramente reverente, casi envidioso, en el tono del Dr. Riddle. Una especie de malicia resentida que no parecía estar en consonancia con su actitud agradable en general. Hizo que Hermione vacilara un momento, pero luego regresó la vieja jovialidad. Así que, como ves, no fue hasta que me encontré en este mundo que supe de esas posibilidades, sonrió el Dr. Riddle, revelando unos dientes extrañamente afilados. Estaba herido, apenas me aferraba a la vida. Era poco más que una sombra y un vapor en lugar de un hombre vivo que respiraba. Afortunadamente, las brujas de los clanes del norte me encontraron, me curaron y me hablaron de este maravilloso lugar. Decidí quedarme, entonces, y ofrecer mis servicios al clan de las brujas como pago por su misericordia al salvarme. Necesitaban un nuevo cónsul brujo, ya que el titular era viejo y estaba enfermo, así que acepté asumir el puesto. Sin embargo, para poder formar parte de este mundo, y evitar las sospechas de los demás, tuve que soportar el juicio de brujería. Sacó a mi Daimonion a la superficie y la vi por primera vez. Fue una experiencia agonizante, no solo sacar a Nagini a la luz, sino también separarme de ella desde el principio. Y el proceso, también me cambió a mí, en las alteraciones físicas que puedes ver. El costo de convertirme en parte de este mundo, del limitado que dejé. El dolor en mi corazón nunca lo olvidaré. Pero fue la elección correcta, porque todos los beneficios superan el sacrificio que hice. Entonces, ¿crees que valió la pena la separación? Preguntó Hermione, tentada a cambiar de perspectiva ante la admisión del Dr. Riddle. Sí, mucho, respondió la bruja cónsul con entusiasmo. Se lo recomendaría a cualquiera. No pierdes nada de la profunda conexión con tu Daimonion y, aunque hay un período de dolor y melancolía, la alegría del reencuentro lo compensa con creces. Y el resultado neto es la gran cantidad de beneficios que trae consigo el estar separados. Me desconcierta que más personas no participen en el proceso. Ahora me siento más completa que nunca en mi vida anterior. Vaya, parpadeó Hermione, hundiendo los dedos en el tembloroso pelaje de Pat para calmarlo. Esto sonaba intrigante y, si no era tan malo como decía el Dr. Riddle, tal vez no fuera algo tan aterrador después de todo. Y en ese momento, Hermione Granger pensó que podría ser una idea brillante convertirse en bruja. Se preguntó si le vendría bien. Más bien pensó que le gustaría intentarlo. El Dr. Riddle se volvió hacia Malcolm una vez más para reanudar la conversación anterior. Entonces, Dr. Polstead, ¿estaba hablando de solicitar una visa de tránsito para el observatorio polar? Sí, confirmó Malcolm. Yo estaba allí, ya sabes, cuando se abrió la puerta, y seré bienvenido en cualquier momento. Lo considero uno de los mayores logros de mi vida y deseo mostrarle a mi esposa y a mi hijo, la razón por la que estuve alejado de ellos tanto tiempo durante su construcción. El Dr. Riddle volvió sus delgados ojos hacia sus invitados y los examinó atentamente. ¿Una familia? Jamás lo hubiera imaginado, dijo el Dr. Riddle con desdén. Su hija no se parece mucho a ninguno de los dos. La adopté cuando era muy pequeña, interrumpió Lyra con energía. Era de mi sobrina. La pobre chica se quedó embarazada accidentalmente en su primer cumpleaños de adolescente. Acepté adoptar a Hermione como mía para que la niña pudiera vivir su infancia. Mal y yo nos casamos algunos años después. La nuestra es una unidad familiar, inusual, pero los lazos entre nosotros son fuertes. Hermione abrió la boca, como para discutir, pero de repente se quedó sin aliento. Pantalaimon se había acercado sigilosamente y le había tocado la mano. Le frotó la cabeza contra los dedos, que colgaban al costado de la silla. La ruptura de esa barrera tácita, la más íntima de las barreras, hizo que Hermione se quedara en silencio. Y lo comprendió de inmediato. Había algo que no estaba bien con el Dr. Riddle y su Daimonion. No se había dado cuenta de la violación que Pan había cometido al tocarla. Todos los Daimoniones que Hermione había conocido se habrían dado cuenta, como si se hubiera producido un desgarro en la misma estructura del aire. Algo andaba mal aquí. Y Hermione se dio cuenta entonces de que Mal había inventado una historia sobre su matrimonio con Lyra, y Lyra se había sumado de inmediato y había embellecido el cuento con una historia falsa sobre una sobrina inexistente. Entonces se dio cuenta. Estaban tratando de engañar al Dr. Riddle. Hermione no podía entender por qué, pero eso no era importante. Todo lo que importaba era que lo eran, y Hermione había estado a punto de socavarlo. Pan no tenía elección. Participó en esta ruptura voluntaria de la etiqueta social establecida para silenciarla, antes de que delatara su artimaña.
Hermione puede que no haya entendido lo que estaba pasando, pero no era nada si no era leal. Confiaba en Lyra y también estaba empezando a confiar en Malcolm. Estaban juntos en esto. Y si querían ocultarle algo a ese cónsul brujo, su trabajo era seguirles el juego para que pudieran obtener de él lo que necesitaban. Hermione se aclaró la garganta y se volvió hacia Lyra. Mamá, ¿puedo salir a jugar al puerto? Hace mucho calor aquí con todas estas pieles puestas. ¿Puedo, por favor? Lyra hizo un gesto con la cabeza hacia Hermione. Sus ojos se quedaron vidriosos por un momento, como si se estuvieran derritiendo por alguna razón, pero rápidamente recuperó la cordura. Está bien, cariño, pero no te alejes de la ventana, respondió Lyra con voz desmayada. No más allá de lo que papá pueda llegar si necesita que vayamos a rescatarte de los esclavistas o los tártaros. Está bien, mami, gracias. Dijo Hermione radiante. Se levantó de un salto, se abalanzó para besar a Lyra con cariño en la mejilla y luego salió corriendo por la puerta al aire frío. Fue solo cuando ya estaban lejos del consulado que Pap salió de la chaqueta de Hermione, se convirtió en un zorro ático y se volvió hacia Hermione con total seriedad. No puedo creer que Pan te haya tocado. Jadeó Papágeno. Tenía que hacerlo, papá. Casi hice algo muy tonto. Gritó Hermione con voz estridente. Lo sé, pero pensé que besar a Lyra era demasiado. Tenía que hacerlo. Gritó Hermione. Tenía que hacer que el plan pareciera convincente. Casi arruiné todo el asunto. Tenía que enmendarlo. Le gustó mucho. ¿Viste cómo sonrió cuando lo hiciste? Comenzó Pap con cautela. No, no lo hice, admitió Hermione. Pero creo que le gusta un poco de cariño, eso es todo. Sus ojos están muy tristes la mayor parte del tiempo. Fue agradable ver un poco de vida en ellos. Es extraño que un abrazo y un beso míos hicieran eso, pero aún así fue agradable que ella estuviera feliz por un segundo. Tal vez ella siempre quiso tener un hijo propio, reflexionó Papágeno. ¿Qué te hace decir eso? Bueno, tuvimos que fingir que éramos una familia para poder subir al barco, y ahora Lyra se ha inventado toda una historia sobre su adopción, señaló Pap. Todas sus historias son iguales. Sé que Pan dijo que Lyra no es tan imaginativa de adulta como cuando era niña, pero aún así, en todas sus artimañas interpreta a una madre, tu madre. Pero ya tengo una madre, Hermione frunció el ceño, perpleja. Sí, pero Lyra no tiene hija, ¿verdad? Continuó Pap. Y ahora te está cuidando, lo que es como hacerse pasar por una madre. ¿A qué te refieres, papá? Preguntó Hermione con energía. Si tienes algo que decir, explícalo rápidamente. Solo digo que quizá no deberíamos ser tan familiares con Lyra, argumentó Pap. Si ella quería en secreto tener una niña propia, pero no podía por alguna razón, tal vez esté viviendo esa vida ahora. Con nosotros. No sabemos qué podría significar eso ni qué podría hacer. No tienes mucho sentido. Hermione frunció el ceño. ¿De dónde viene esta sospecha? Lyra ha sido muy amable y encantadora con nosotros desde el principio. Sí, exactamente, el principio. Donde nos encontró, felizmente nos dejó usar su lector de la verdad ilegal, nos dijo que nos enamoraríamos y ahora nos está llevando a través de mundos. Ella misma dijo que su amor perdido hace mucho tiempo está en otro mundo. ¿Cómo sabemos que no nos está usando simplemente para llegar allí? ¿Qué estás diciendo, que crees que nos mintió? Preguntó Hermione con un hilo de voz. ¿Crees que no me enamoraré? Su voz era tan necesitada y desconsolada que Papágeno se convirtió de nuevo en armiño para envolverse reconfortantemente alrededor del pequeño cuello de Hermione. Por supuesto que creo que te enamorarás, la tranquilizó Pap. Tienes tanto amor para dar que muchas personas probablemente se enamorarán de ti, y tú te enamorarás de alguna de ellas. No sé por qué tiene que ser con un chico extraño en un mundo lejano. Pero Lyra te lo dijo y te voló la cabeza de un plumazo. Y ahora puedo ver que miente muy fácilmente, y sabemos que los adultos siempre tienen sus propios planes. Me pregunto si nos habrá mentido. ¿Quién más ha mentido? Preguntó Hermione, intentando evitar que se le hundiera el corazón ante la posibilidad muy real de que Papágeno tuviera toda la razón y de que se hubieran embarcado en un viaje que tal vez no fuera sobre ella en absoluto, tal vez ni siquiera estuviera basado en la verdad. Era suficiente para ponerla enferma de preocupación. Esa bruja cónsul mintió, empezó Pap sombríamente. ¿Acerca de? Para empezar, hablemos de su demonio. ¿Y qué pasa con ella? Ella no es un demonio en absoluto. Es una verdadera serpiente. ¿Qué? Jadeó Hermione en estado de shock. ¿Cómo lo supiste? No olía bien, explicó Pap. Y no solo eso, sino que tenía un daimonium dentro de ella.
Igual que el Dr. Riddle. Sus Daimonions siguen estando dentro de ella, solo que fingen que no lo están. ¿Pero por qué? No lo sé, pero creo que eso es lo que Mal y Lyra están tratando de averiguar, porque Pan y Asta también lo sabían. Me di cuenta. O quizás solo quieren ponerse en contacto con las brujas y llevarnos hasta ellas, sin decirle al Dr. Riddle que saben la verdad sobre él, reflexionó Hermione preocupada. Oh, papá, esto es tan confuso. ¿Por qué los adultos juegan a este tipo de juegos entre ellos? No lo sé, pero creo que tal vez deberíamos aprender a jugar, respondió Pap en voz baja. Es demasiado tarde para dar marcha atrás, pero al menos podemos estar preparados para el futuro. ¿Pero en quién podemos confiar, papá? Gimió Hermione. Me gustan tanto Lyra y Mal. Confiamos el uno en el otro, como siempre, respondió Pap con firmeza. Nos mantenemos unidos y, cuando sepamos más, podremos decidir cuál es la verdad. Entonces podremos tomar una decisión final sobre en quién confiar y en quién no. Está bien, pero papá, aún así voy a encontrar a mi señor Potter, declaró Hermione con firmeza. Ya no sé si algo de lo que pensamos es verdad, pero eso, simplemente se siente bien. Tengo que hacerlo ahora. Lo sé y estoy de acuerdo, dijo Pap con una sonrisa de apoyo. Y estaré aquí contigo cuando lo hagas. Vamos, resopló Hermione con intención mientras se ponía de pie. Volvamos con los demás, y veamos si ya terminaron de mentirse entre ellos. Un tren de 3 vagones entró en la abandonada estación de Brompton Road y las puertas se abrieron. No se diferenciaba de los vagones habituales del metro, salvo por el brillante diseño dorado de los pasamanos y una moqueta en los asientos con un dragón, un unicornio y los colores de la casa de Hogwarts. El clásico medallón de las puertas de los vagones era el mismo, la misma señora daba la voz de alarma y estos trenes iban tan llenos como cualquiera de los de la red de transporte subterráneo más antigua del mundo. La única diferencia era que estos trenes transportaban gente mágica, en lugar de sus acosados homólogos mugles. Puede que los trenes de la línea Piccadilly no pararan aquí desde hacía tiempo, pero el mundo mágico tenía su propia línea en la red subterránea. Si estuviera en un mapa, estaría coloreada en dorado. Se llamaba la línea Merlin y no solo atravesaba el centro de Londres, sino que estaba conectada a una red ferroviaria subterránea que abarcaba toda la longitud y anchura de Gran Bretaña. Por supuesto, Harry no lo sabía, pero incluso había una conexión secreta con la línea que iba directamente a Alum. Si así lo deseaba, sería muy fácil volver a casa. Pero en ese momento, Harry y Sirius se dirigían en la otra dirección. Cuando llegó el tren, se apresuraron a subir y se metieron en un rincón del vagón donde Harry podía ver uno de los mapas que había encima de él para poder seguir su viaje. Junto al mapa había un póster del último álbum de Weird Sisters, información sobre un próximo concierto de Celestina Warbeck en el Diagon Palladium y carteles móviles que advertían a los londinenses de que tuvieran cuidado con el hueco. Entonces el tren empezó a moverse. Se escuchó una voz por el altavoz. La próxima estación es Knightsbridge. Aquí hay que cambiar a los grandes almacenes Harrods y a la tienda de juguetes mágicos Paul Daniels. Este es un tren de la línea Merlin hasta Imorealley. Harry observó por la ventanilla cómo el tren avanzaba a toda velocidad, saltando sobre otros trenes e incluso atravesando estaciones abarrotadas. Nadie parecía darse cuenta de que pasaban a toda velocidad, pero Sirius no parecía demasiado preocupado, inmerso como estaba en una copia del Evening Standard que había dejado otro pasajero. Canuto, empezó Harry, usando el nombre en clave que Sirius le había dado para que lo usara cuando estuviera en público. ¿Cómo es que nadie puede vernos pasar? Sirius giró su ridícula cabeza con turbante hacia él. Se veía aún más tonto hoy, ya que se había cubierto los ojos con un pasamontañas, lo que lo hacía parecer aún menos accesible. Bueno, Harry, los muggles no se dan cuenta de la magia a menos que la observen con mucha atención, comenzó Sirius. E incluso entonces intentarán cualquier cosa para refutarla. Si ven algo, lo justifican diciendo que es un efecto de la luz, o que el viento cambia de dirección, o alguna otra tontería por el estilo. Algunos magos incluso abandonan el mundo mágico para convertirse en animadores de los muggles, solo para ver hasta dónde pueden llevar los límites de la incredulidad muggle. ¿En serio?, preguntó Harry fascinado. Sí, respondió Sirius, pasando la página del periódico. Hay un mago famoso en Las Vegas, en Estados Unidos, que vuela con regularidad durante sus espectáculos. Una vez incluso atravesó la Gran Muralla China. Todos los muggles salen de sus espectáculos preguntándose cómo lo hace, pero aceptan casi cualquier cosa menos la verdad, que es que realmente hace las cosas que ven con sus propios ojos. Le deseo suerte.
Ha hecho una fortuna con un encantamiento levitatorio básico. Aprenderás a hacerlo en tu primer mes en Hogwarts. ¿Haré que las cosas vuelen? Preguntó Harry, y de repente recordó. Ah, ¿es Wingardium Leviosa? Harry no podía ver el rostro de Sirius debido a la máscara y el turbante, pero casi podía imaginar sus cejas disparándose hacia su flequillo peinado. ¿Cómo sabes de ese hechizo? Preguntó. Lo hice y más o menos explicó Harry tímidamente. Cuando mi papá estaba construyendo el gallinero de las lechuzas afuera de nuestra casa en Anrum. Oh, eso me recuerda que no he respondido la carta de mi mamá esta semana, se enojará mucho conmigo. De todos modos, mi papá estaba demostrando el hechizo cuando hizo flotar el techo sobre el gallinero. Estaba tratando de copiar el movimiento de la varita y decir las palabras mágicas correctamente, y me concentré mucho y el techo simplemente se elevó un poco. No mucho, y solo por unos 3 segundos, pero lo logré. No pudo evitar sonar satisfecho consigo mismo. Bueno, si ese es el caso, nuestro pequeño viaje de hoy debería ser pan comido para ti. Sirius se rió profundamente. Harry sonrió ampliamente para sí mismo. Sirius lo llevaba al aeródromo, donde podría comenzar a enseñarle a volar. Harry estaba saltando sobre sus talones de emoción. Aprender a volar, haciendo magia de verdad. No podía esperar. Durante toda la semana había estado bombardeando a Sirius con peticiones de pistas y consejos, e información sobre Quidditch, el gran deporte del mundo mágico. Al final, Minerva se hartó tanto del aluvión de charlas en el piso que un día volvió con un libro que había sacado de la biblioteca de Hogwarts, titulado Quidditch a través de los tiempos, que era una lectura fascinante y tenía la doble ventaja de callar a Harry durante unos cuantos días. Sin embargo, de un libro se podía sacar mucha información, y Harry ahora estaba ansioso por continuar con la tarea de adquirir experiencia práctica. Harry y Sirius dejaron la línea Merlin en la estación Fitzroy y salieron al sol de finales de agosto en Londres. Fitzroy era una calle fascinante y Harry vio rápidamente que era un poco como un pueblo deportivo mágico. Había un centro de juegos Gobstones, pequeños cafés llenos de juegos de ajedrez mágicos enfurecidos ansiosos por entrar en batalla y un enorme auditorio justo en el medio de todo, que Sirius le informó a Harry que era la arena de duelo Fitzroy, donde se celebrarían los campeonatos del mundo de este año justo después de Navidad. Entonces, ¿los magos realmente se baten a duelo? Preguntó Harry asombrado. ¿Luchan con magia? Sí. Las brujas también, respondió Sirius. La actual campeona del mundo es una bruja francesa, de hecho. Tiene la habilidad de usar 2 varitas, ya sabes, una en cada mano, una habilidad muy poco común y muy útil para lanzar encantamientos de escudo con una y hechizos ofensivos con la otra. ¿Es peligroso? Preguntó Harry. Los duelos atléticos están muy regulados y solo se permite la magia de combate deportivo especializada, explicó Sirius. Pero los competidores pueden resultar heridos, es la naturaleza del deporte. Las muertes son poco frecuentes, pero al igual que en los deportes muggles, como el boxeo, estas cosas ocurren de vez en cuando. Harry miró hacia arriba horrorizado. ¿Los magos pueden morir? Por supuesto que podemos. Lo hacemos. Después de todo, solo somos humanos. Pero pensé que la magia detendría todo eso, murmuró Harry. Eso es lo que hace, pensé. Sirius bajó la mirada y sonrió con cariño ante la inocente ingenuidad de Harry. La magia puede detener la muerte, y cierta magia puede ciertamente prolongar la vida, como algunos aspectos de la alquimia, pero ninguna magia puede prevenir la muerte por completo. Si se detuviera el remedio mágico, el usuario moriría como cualquier otra persona. Incluso la magia tiene sus límites. ¿Puede devolver la vida a la gente? Preguntó Harry con curiosidad. No existe magia que pueda despertar a los muertos, al menos, no en ninguna forma que te gustaría encontrar. Créeme. Harry tragó saliva con fuerza y se estremeció involuntariamente. El tono cargado de tensión de Sirius evocaba imágenes de enjambres de zombies y vampiros que se extendían por el horizonte en el atribulado cerebro de Harry. Tenía que volver al tema. Así que los magos pueden morir y algunos corren el riesgo en nombre del entretenimiento, supuso Harry. Me parece un poco tonto. Siempre se puede encontrar gloria en el deporte, y los deportes de combate singulares son algunos de los más antiguos y gratificantes, respondió Sirius. Algunos pueden verlo como algo arcaico, pero hay algo en nuestra naturaleza que adora celebrar a un campeón, y eso lleva a muchos a anhelar convertirse en uno, a ganarse esa adulación. La promesa de gloria hace que valga la pena correr el riesgo. Entonces la expresión de Sirius se ensombreció.
En algunos casos, esa ambición de demostrar poder y dominio podría llevarnos a un camino muy oscuro. Por eso, deberíamos estar agradecidos de que estos guerreros elijan luchar sus duelos en una arena controlada, en lugar de enfrentarse entre sí en la vida real. Harry se resistió y se detuvo. ¿De la vida real? Sí, de la vida real, afirmó Sirius sin ceremonias. Una cosa importante que debes recordar, muchacho, es que no todos los magos son buenos, algunos son malos, otros son peores que eso. Depende de nosotros, los buenos, hacer algo al respecto. Después de todo, como dice el dicho, el mal florece cuando la gente buena no hace nada. Entonces, si la gente buena se bate a duelo con la gente mala para evitar que hagan el mal, aclaró Harry con voz solemne. Sirius asintió afirmativamente. ¿Quiénes son esos buenos duelistas? Son magos altamente entrenados cuyo trabajo es cazar y atrapar magos oscuros, explicó Sirius. Los llamamos aurores. Auror, repitió Harry con reverente admiración. Parece una vida emocionante. Pensó que tal vez había alcanzado un objetivo profesional con esta revelación. Imagínese ser un cazador de magos oscuros, eso podría ser algo muy especial. Sin duda, se considera la parte más glamurosa de la aplicación de la ley mágica, convino Sirius. Pero también es muy peligrosa. Además, matar a los magos oscuros es una salida fácil para ellos, llevarlos ante la justicia legal es igual de satisfactorio, si me preguntas. Se puede hacer tanto bien en la sala del tribunal como en el campo de duelo, Harry. Recuérdalo. Lo haré, prometió Harry. Luego sonrió con picardía. Pero el duelo suena mucho más emocionante. Claro que sí. Te diré algo, si eres un buen chico, podría intentar conseguir entradas para la gran final de duelo, continuó Sirius alegremente. ¿Como regalo de Navidad? Preguntó Harry esperanzado. Oh, no, respondió Sirius con un brillo en los ojos. Ya te lo he comprado. De hecho, creo que te lo daré antes. Dicho esto, metió la mano en su chaqueta y sacó lo que parecía una ramita brillante y pulida. Luego sacó su varita, susurró un hechizo rápido y la ramita cambió de tamaño mágicamente, a una escoba de carreras elegante y reluciente. ¡Feliz Navidad, pequeño! Sonrió Sirius, ofreciéndole la escoba a Harry. «Ve para mí», murmuró Harry. «No puedo, esto parece muy caro». «Sí, lo fue», se rió Sirius felizmente. «Pero soy muy rico, así que no te preocupes por eso». Harry parpadeó al ver la escoba. Por mucho que quisiera ser modesto y humilde y continuar con sus débiles protestas, realmente quería esa escoba. Se había enamorado de ella a primera vista. ¿Es realmente mío? Harry se quedó en silencio, asombrado. Ciertamente lo es, dijo Sirius sonriendo. Es de gama alta, además. No saldrá a la venta hasta dentro de unos meses. Pero conozco a un tipo que conoce a otro tipo y conoce a un tipo que fue a ver a un hombre por su perro. Me lo dio él. Harry no entendía nada de eso. Lo único que le interesaba era el mango bruñido, las ramitas de cola perfectamente cortadas y las palabras Nimbus 2000 que estaban estampadas en la empuñadura. Era hermosa e incluso Harry, que nunca había visto una escoba mágica en su vida, podía apreciar su artesanía. Bueno, ¿vas a hacerle el amor a la escoba con los ojos todo el día o realmente vamos a ir a volar la cosa? Harry asintió y permitió que Sirius lo guiara por la calle, hacia una cúpula azul cielo que se encontraba al final. Era enorme y tenía proyecciones gigantes en movimiento sobre el ladrillo de brujas y magos volando en escobas, exhibiciones de vuelo sincronizado y, por supuesto, momentos destacados de partidos famosos de Quidditch. Harry miró hacia arriba y leyó el letrero en el toldo gigante, que tenía la forma de una enorme bola dorada con amplias alas extendidas a ambos lados. El centro de vuelo mágico de Ochiarbroom, recitó Harry. O, como se le conoce más comúnmente, la gran carpa azul. Se burló Sirius. ¿Quiénes son Ochiarbroom? Preguntó Harry mientras Sirius le abría la puerta. Los propietarios del centro, explicó Sirius. Rolanda Hodge da clases de vuelo a los alumnos de primer año al principio del curso de Hogwarts y actúa como árbitro en los partidos de Quidditch entre casas. Solía jugar de bateadora en el equipo de las arpías de Oliea, ¿sabes? Y Hoyardbroom es campeona internacional de danza aérea sobre escoba y de vuelo sincronizado en equipo. Trabaja para la escuela preparatoria de las brujas de Tela Joe en Jericho, Oxford, cuando no está aquí. Sirius abrió el camino hasta el área de recepción. Él y Harry dejaron sus abrigos, pagaron por el uso del espacio aéreo de práctica y se dirigieron a la arena gigante. Y Harry rápidamente olvidó cómo respirar. El lugar era enorme.
A la izquierda había un estadio de Quidditch de tamaño real, una estructura en forma de cúpula con suficientes gradas para 40.000 espectadores. Harry podía ver casi la parte superior del aro central de puntuación de 15 metros de altura. No estaba en uso ese día, pero era el estadio local de los Farringdon Flyers, el equipo local que jugaba en Londres, y la bandera de su club ondeaba alegremente en un gran poste cerca de los torniquetes del estadio. A la derecha había una serie de estructuras más pequeñas. Eran poco más que montículos de forma ovalada, unos 30, y cada montículo estaba reservado para el uso de individuos o grupos pequeños. Harry comprendió rápidamente que eran campos de práctica, donde los pilotos nuevos o inexpertos podían ganar confianza, antes de pasar a un espacio mucho más grande en el medio de la arena, que estaba inundado de escobas y sus jinetes, algunos haciendo trucos y giros, otros arrastrándose y sujetándose a una barandilla invisible a un lado. En conjunto, era como la versión del mundo mágico de una pista de hielo. Sirius condujo a Harry hasta uno de los montículos más pequeños que estaba libre en el otro extremo. Entraron por una puerta hecha con la misma red que dividía cada campo de práctica y Sirius le indicó a Harry que dejara la escoba en el suelo, lo que hizo de inmediato. Ahora comenzó Sirius, mientras se arremangaba la camisa de un morado chillón. Hoy vamos a empezar con el comando básico de la escoba. Esto es solo para ver qué tan hábil eres en el control de la escoba. Está bien, asintió Harry. ¿Es importante entonces? Por supuesto, respondió Sirius. Una escoba es un objeto encantado. Interactuará con tu propia magia para completar una especie de circuito mágico, si así lo deseas. Ah, ya lo entiendo, reflexionó Harry. Entonces se necesita un poco de mi magia para que funcione. Exactamente, confirmó Sirius. Y a través de tu magia puedes darle órdenes, como por ejemplo volar. Ah, exclamó Harry. Entonces, si una persona no mágica la recogiera, ¿no volaría en absoluto? ¿Sería como una escoba normal? Bueno, sí, aparte del hecho de que tiene un asiento, empuñaduras de piel de dragón y cuesta aproximadamente el equivalente a un coche deportivo Muggle de alta potencia. Harry tragó saliva. No quería pensar en el precio de la escoba que tenía a sus pies. Casi no quería intentar volarla, por si resultaba que era un completo desastre volando y la rompía al primer intento. Sirius pareció percibir la reticencia de Harry y se giró y sonrió para intentar tranquilizarlo. No te preocupes, niño, vamos a ir paso a paso. En Hogwarts, tu primera lección consistirá en conseguir que la escoba confíe en ti, antes de que puedas siquiera pensar en volar. ¿Y cómo se consigue que una escoba confíe en uno? Preguntó Harry con escepticismo. No creía que le gustase la idea de que un objeto encantado por arte de magia pudiera pensar por sí mismo. Más bien pensaba que no se debía confiar en algo si no se podía ver dónde guardaba el cerebro. Tienes que darle órdenes, continuó Sirius. Relájate, no tengas miedo. Siente la energía de la escoba, ofrécele la tuya para que se encuentre con ella a mitad de camino, casi como si te inclinaras ante ella en señal de respeto, y luego di, arriba. Sirius había mantenido su mano sobre la escoba, que saltó directamente a su agarre mientras él pronunciaba la última palabra. Harry se quedó con los ojos muy abiertos ante el despliegue de magia que tenía ante él. ¡Guau! Susurró Harry. Fue brillante. Sirius sonrió. Si te gustó eso, entonces esto te encantará. Y dicho esto, lanzó su pierna por encima de la escoba, dio una patada desde el suelo y se elevó por los aires. Harry gritó de alegría y emoción al ver a Sirius inclinarse hacia adelante y luego salir disparado como un dardo humano en una o dos vueltas rápidas alrededor del campo de práctica. Entonces regresó junto a Harry, desmontó con la gracia de un gimnasta y colocó la escoba a los pies de Harry. ¡Guau! Eso fue increíble. Exclamó Harry. Entonces te toca a ti, dijo Sirius con una sonrisa radiante. Merlín, extraño volar. No te sientas mal si no puedes, arriba. Gritó Harry. Para gran sorpresa de Sirius, la escoba saltó a la primera. Desafortunadamente, también tomó por sorpresa a Harry. La escoba no alcanzó su mano extendida y golpeó a Harry con fuerza en la cara. Sus anteojos se llevaron la peor parte del impacto, pero recibió un fuerte golpe en la frente por su esfuerzo. Eso no fue gracioso. Espetó Harry enfadado, frotándose un feo moretón que estaba floreciendo entre sus ojos, mientras Sirius se doblaba de risa a su lado. ¿Estás seguro? Preguntó Sirius entre risas. ¿No lo viste? ¿Puedes arreglarme las gafas, por favor? Harry frunció el ceño. Pásalos aquí, respondió Sirius, secándose los ojos.
Sacó su varita y los golpeó contra los marcos de las gafas, que se repararon con un soplo de magia. Ahí, espera, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Eso. Gritó Sirius, apartando el flequillo de Harry para mirarle la frente. Ah, eso respondió Harry, mientras se cepillaba rápidamente el flequillo con timidez. No es nada. No es nada y es una cicatriz. Lo sé, gimió Harry. Mi madre hizo una especie de ritual conmigo. Produjo un rayo que me impactó justo allí, donde está la cicatriz. No sé por qué, pero no desaparece. Es tan brillante que parece que hubiera sucedido ayer. Es tan fea, ¿no? ¿Sabes cómo quitarla, porque ni mamá ni papá pudieron? No, y no lo haría si lo hiciera, murmuró Sirius, examinando la cicatriz de cerca. Las cicatrices pueden ser muy útiles, ya sabes. Dumbledore tiene una sobre su rodilla que es un mapa perfecto del metro de Londres. Fue muy útil cuando se estaba construyendo la línea Merlin. Ayudó a los ingenieros mágicos a evitar las otras líneas del metro. Harry se animó al oír eso. ¿Crees que mi cicatriz podría ser útil en ese sentido? Podría ser, reflexionó Sirius. Las cicatrices mágicas suelen tener beneficios inesperados. ¿Sabes? Si la miras de cerca, la tuya se parece un poco a la runa Soulo. Sí, eso es lo que dijo mi madre, interrumpió Harry con un resoplido. El ritual era para ver si yo era un adepto a la alquimia. Sea lo que sea eso. ¿Y Soulo respondió? ¿Al ritual? Sí, tartamudeó Harry. Eso es, y bueno. Podría ser muy bueno, dijo Sirius sonriendo. Sin duda es muy interesante. ¿Se lo has mostrado a Minerva? No, la verdad es que me da un poco de vergüenza. Odio la cicatriz. No te preocupes, le dijo Sirius con tono persuasivo. Una bendición de Soulo es algo que te llena de humildad. Pregúntale a Minerva. ¿Sabe mucho sobre esto entonces? Preguntó Harry ansiosamente. ¿Mucho? Ella sabe más que casi todos. Gritó Sirius. Ella fue la profesora de runas antiguas hasta este año. Ella escribió el libro de texto para el curso. De verdad. Susurró Harry. Tendré que preguntarle sobre eso más tarde, no importa lo fea que me quede la cicatriz. Pero olvídate de todo eso por ahora, quiero intentar volar de nuevo. Es mi turno de intentarlo. Dejó la escoba en el suelo con un propósito, volvió a colocar la mano sobre ella y ordenó que la escoba entrara en su mano. Fue voluntariamente y como si fuera su derecho estar allí. Esta vez, Sirius parecía tan sorprendido como la primera vez. Harry ignoró sus advertencias sobre tomarse las cosas con calma y simplemente levantó la pierna por encima de la escoba, respiró profundamente para calmarse y se puso de pie con determinación. Y se levantó con control y gracia y una intensa sensación de alegría. Fue fácil, fue natural. Harry voló hacia arriba en una ráfaga de aire rápido, sonriendo ampliamente mientras sus mejillas se ondulaban y su cabello se agitaba salvajemente mientras se elevaba por encima de un Sirius que gritaba abajo. Eso era maravilloso. Había encontrado algo que podía hacer sin esforzarse. Incluso podía girar y hacer que la escoba hiciera lo que quería con solo pensarlo un poco. Y Harry se alegró enormemente por la experiencia, tal vez no resultaría ser un mago tan inútil después de todo. Harry corrió de un lado a otro del campo de prácticas durante la mayor parte de la siguiente hora. Sirius aplaudió, vitoreó y alentó, antes de que finalmente alquilara su propia escoba para que él y Harry pudieran competir entre sí. Pero los 4 de Cleansweep no fueron rival para la Nimbus, y Harry ganó todas las veces. Pero cuando abandonaron la casa de Ochiarbroom, algún tiempo después, Harry tenía los ojos brillantes y estaba lleno de vigor. Fue genial. Cantó mientras regresaban a la estación de tren. ¿Podemos volver la semana que viene? Claro que podemos, siempre y cuando termines las tareas que te asigna Minerva a tiempo. No quiero ponerme de su lado malo. Se rió Sirius. Lo prometo, prometió Harry, animado por la motivación de volar de nuevo. Te diré una cosa. La próxima vez pasaremos primero por Quality Quidditch Supplies y compraremos un kit de equipamiento. Pensé que podrías tener el físico adecuado para un cazador, Harry, pero te mueves tan rápido con esa escoba, tienes un talento natural. Conocí a Charlie Weasley, el mejor volador que he visto en mi vida, pero creo que tú podrías ser mejor. ¿Y era un cazador? No, y era un buscador, explicó Sirius. Y creo que podríamos tratar de centrarnos en eso por ti. Haremos un poco de entrenamiento enfocado y para ver si puedes atrapar llaves encantadas o algo así antes de que te suelte una snitch dorada real. Serían del tamaño adecuado para practicar.
Si eres bueno, no tendré que sobornar a Minerva para que te deje entrar en el equipo de la casa para el año que viene, después de todo, y no tendrá más remedio que elegirte. Además, me dijo en confianza que Gryffindor jugó contra Slytherin la semana pasada y que ellos la aplastaron por completo. Y si conozco a Minerva, se estará muriendo por vengarse del viejo Quijicus Snape la próxima vez. Trabajaré duro. De verdad que lo haré, juró Harry. Llegaré a ese equipo. Haré que todos se sientan orgullosos. Sé que lo harás, dijo Sirius sonriendo, alborotando el cabello de Harry como solía hacerlo su padre. Harry lo permitió y se sintió reconfortado por ello. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. Pasaban por el callejón Nocturne de camino a la estación de metro de la línea Merlin, cuando Harry vio a un mago de aspecto muy sospechoso acechando entre las sombras. Estaba nervioso y se movía sobre sus talones mientras escudriñaba las calles a su alrededor. Parecía que estaba esperando algo, o a alguien. Cuando vio a Harry y a Sirius disfrazados, se movió de repente y les bloqueó el paso. «Quirrell. Quirrell. ¿Eres tú el que está ahí abajo?», suspiró el mago. «Escuché que tu disfraz se volvió aún más estúpido». Harry esperaba que Sirius se girara, le informara al mago que se había equivocado de hombre y continuaran su paseo por el callejón. Pero no lo hizo. «Sí, soy yo», gruñó Sirius con voz tensa. «¿Qué haces abordándome a plena luz del día?». «No hay elección», resopló el mago con voz ronca. «Recibí órdenes de nuestro amigo albanés». «Aquí no», siseó Sirius, golpeando el brazo del mago hacia abajo mientras este buscaba en su capa. «Alguien lo verá. Deshazte del niño. El niño está conmigo. Se queda. Haremos esto en Nocturne. Hay muchos recovecos y recovecos allí». El mago asintió y abrió el camino de vuelta al callejón Nocturne. Allí abajo todo estaba oscuro y sombrío, hasta el aire olía a peligro y a engaño. Harry sintió que una gota de miedo le recorría cada eslabón de la columna, hasta la espalda, a medida que se adentraban en la penumbra. Edificios angulosos y deformes se alzaban sobre sus cabezas, bloqueando la luz, y parecía que en cada sombra brillaban ojos sospechosos. A Harry no le gustaba nada ese lugar. De repente, Sirius condujo al mago hacia un estrecho callejón que salía de la calle principal, antes de conducir a Harry hasta el escaparate de una tienda llamada Borgini Burkes. Una mano incorpórea se extendía desde un pedestal de caoba, junto a un cráneo desollado sobre un cojín verde ácido. Harry se estremeció al pensar en ambos y en lo que podrían hacer. «Quédate aquí y no te muevas», ordenó Sirius. «No entres a la tienda por ningún motivo». «¿Qué pasa?», susurró Harry con voz temblorosa. «No puedo decírtelo ahora. Quédate quieto. No tardaré mucho». Entonces Sirius se apresuró a cruzar la calle para reunirse con el sucio mago. La calle era tan estrecha que Harry aún podía escuchar fragmentos de su conversación cuando no había otros transeúntes. Y qué charla tan extraña era también. «Esta es la lista», dijo el mago en voz baja. «Si podemos encontrar una de estas cosas, tendremos la oportunidad de traerlo de vuelta». Harry no sabía por qué, pero se imaginó la palabra él con H mayúscula, como si estuvieran hablando de una deidad, o de algún otro tipo de maestro. Harry tragó saliva ante las implicaciones de eso. «Parece algo extraño, ¿qué son estas cosas?», susurró Sirius mientras miraba un trozo de pergamino que sostenía el otro mago. «No lo sé, no lo dirá. No es probable que se lo diga a unos soldados rasos como nosotros, ¿no?». «No, supongo que no», respondió Sirius con brusquedad. Volvió a leer la lista. «Estas notas, en el lado derecho, son las últimas ubicaciones conocidas». El mago asintió. «Está donde él dijo que los dejó. Un diario en la biblioteca de la mansión Malfoy, pero la lealtad de esa familia está en duda, por lo que cree que es demasiado arriesgado traerlos a bordo por ahora. Una copa en la bóveda de los Lestrange, pero están atados en Azkaban, así que no tenemos forma de acceder a ella. También hay un relicario que puede o no haber sido destruido. Tenemos gente investigando eso. Tu misión es esa diadema. Está en algún lugar de tu escuela, en una sala de cosas perdidas. Pero la sala en sí está perdida, así que tienes que intentar encontrarla. Luego encuentra la diadema, sea lo que sea. Es una especie de tiara, idiota, se burló Sirius. Veo que las joyas elaboradas no son lo tuyo. ¿Qué tal este anillo que está al final de la lista? No nos ha dicho nada al respecto, murmuró el mago. Debe ser algo personal. Dijo que quiere solucionarlo él mismo en cuanto pueda. ¿Y eso es todo? ¿No dijo que eran esas cosas ni por qué las quería? No. Solo di órdenes de encontrarlos y luego de quemar la lista. Lo haré, dijo Sirius.
Luego sacó su varita y la colocó en la punta del pergamino. Luego le dirigió una sonrisa traviesa a Harry, quien supo al instante lo que vendría después, porque en una fracción de segundo, Sirius sacó su varita del pergamino y la apuntó a la cabeza del mago, mientras al mismo tiempo pronunciaba una palabra que, para las habilidades de lectura de labios de Harry, parecía el olvido. Hubo un destello de luz opaco, los ojos del mago pasaron de estar momentáneamente enfurecidos a estar completamente apagados y dóciles, y Harry se dio cuenta de que acababa de presenciar el lanzamiento de su primer hechizo ofensivo. Sirius luego noqueó al mago con un solo golpe bien colocado en su sien inerte. El mago se desplomó en el suelo y Sirius lo dejó allí en un incómodo montón, pero no antes de aplastar accidentalmente los dedos del mago donde los pisoteó con su pesada bota al pasar. ¿Por qué hiciste eso?, susurró Harry. Tenía que hacerlo parecer convincente, respondió Sirius sombríamente. No, no es eso, continuó Harry. ¿Por qué hiciste todo eso? Sé que lo golpeaste con algún tipo de hechizo. ¿Qué hizo? No puedo decírtelo y te prohíbo que me preguntes más al respecto, replicó Sirius en un tono tan firme que cualquier otra protesta de Harry quedó silenciada en su garganta. Sirius le apretó el hombro con calidez. Es por tu propio bien, muchacho. Créeme. Ahora, pongámonos en marcha antes de que esta escena llame la atención sobre nosotros. ¿Estás preocupado por los aurores?, murmuró Harry mientras se acercaba a Sirius para salir rápidamente del callejón nocturno. Sirius lo miró con seriedad. No, no me preocupan, respondió en voz baja. Lo que me interesa es quién le dio las órdenes a ese desventurado mago, para quien trabajan él y Quirrell. Y esta información es la mejor pista que he encontrado hasta ahora para erradicarlos. Harry gritó triunfante. Así que por eso estás usando este disfraz. No es solo para permanecer oculto. Estás fingiendo ser este tal Quirrell para poder interceptar sus mensajes. Sirius sonrió. Eres un jovencito muy inteligente, ¿no? Tendré que estar alerta en lo que a ti respecta. ¿O podrías decirme qué está pasando?, ofreció Harry con esperanza. Tal vez pueda ayudar. Buen intento, pero la mejor ayuda que puedes darnos es olvidarte de todo esto y dejar que los adultos nos ocupemos de ello, dijo Sirius riendo entre dientes. Tú sigues siendo un niño, muchacho, habrá mucho tiempo para que te metas en tus propias travesuras una vez que hayas crecido un poco. Vamos, tengo que llevarte de vuelta a salvo a Minerva y luego llevarle esta información a Dumbledore. Créeme, Harry, él sabrá qué hacer. Era tarde cuando Hermione se despertó. ¿O era temprano? No era fácil saberlo en esa zona tan al norte, donde las horas de luz eran cortas y la vida parecía continuar sin importar las condiciones reinantes en el exterior. De cualquier manera, Hermione estaba despierta. En verdad, no había podido dormir en absoluto. Había una puerta oxidada que daba al patio trasero del bar Einarson, que estaba justo enfrente de la habitación barata que Mal había alquilado para ellos, y el viento constante jugaba con ella toda la noche. Cada 30 segundos aproximadamente, el crujido del ator se oía en el aire, seguido del estruendo contra la pared del edificio o contra la cerca de alambre que rodeaba el patio. Ante un ruido tan persistente, a Hermione le resultó imposible dormir. Así que se tumbó en la cama dura y llena de bultos, se arrebujó en la manta para entrar en calor y se sumergió en otra de sus ensoñaciones. Papágeno estaba dormido al pie de la cama, con forma de nutria de nuevo, y no podría burlarse de ella por ser tan femenina. Así que estaba a salvo para continuar. Porque Hermione se había encontrado haciendo esto mucho durante la última semana, más o menos. Simplemente relajando su mente y complaciendo su lado romántico y caprichoso, que parecía estar creciendo dentro de ella como un globo que no deja de inflarse. Lo atribuía a que ahora tenía 11 años, y ese dígito adicional debía significar que estaba creciendo. Cuando tenía 10 años, hace apenas un par de meses, jamás habría pensado en los chicos. Nunca se le habría ocurrido querer ir de la mano con uno, o pasar tiempo a solas con uno, o querer encontrarse con uno en un barco y dejarse llevar por él mientras se embarcaba en una gran aventura. Pero ahora esos pensamientos se estaban volviendo cada vez más comunes y, por supuesto, en esas curiosas ensoñaciones suyas solo había un chico. Hermione a menudo creía poder verlo, si enfocaba bien su mente. No tanto su rostro, sino más bien su complexión y su personalidad. Era eso, más que nada, lo que le decía a su corazón que él era real, que Lyra no había mentido sobre él. Cualquier otra cosa que pudiera estar planeando para este viaje, el chico del otro mundo era real, el peligro que corría era real y Hermione lo encontraría y lo ayudaría, y él se enamoraría de ella solo por eso.
Ese pensamiento dejó a Hermione tan mareada que cuando cerró el puño alrededor de la almohada para compensar su emoción, lo apretó tanto que dejó arrugas cuando finalmente lo soltó. El chico Potter, así lo había llamado ella, era delgado y fibroso, Hermione lo sabía. Y podía correr tan rápido como un galgo. A menudo lo imaginaba corriendo por campos de maíz de tallos altos en un día soleado, o corriendo a toda velocidad por el costado de un canal o, lo que era la imagen más extraña, corriendo por una ciudad oscura donde las luces se apagaban, como si estuviera corriendo contra la oscuridad que se acercaba. Eso no tenía mucho sentido, pero Hermione se recordó a sí misma que, de todos modos, se lo estaba inventando todo. Pero algunas partes tenían ese tono de verdad que no podía ignorar. Era casi como si el universo, o tal vez el propio Gust, le estuviera dando una muestra del chico que la esperaba en el futuro. No era descarado ni obvio, pero lo suficiente para abrirle el apetito y mantener su ánimo en alto frente a las dudas que Papágeno había metido en su mente. Y hablando de anillos, Hermione estaba dejando que su mente vagara, esta vez hacia un romance de libro de cuentos, donde conoció al chico Potter en las orillas de un gran lago. Estaban sentados bajo la sombra de un antiguo cedro, mirando una gran ballena o calamar tomar el sol en las cálidas aguas poco profundas cercanas. El chico estaba acurrucado, dormitando con la cabeza en su regazo, mientras las yemas de sus dedos trazaban suavemente una cicatriz inusual en su frente. Le estaba contando la historia de cómo la obtuvo, y cómo ella era la única a la que había dejado tocar el tejido cicatricial de esa parte más sensible de su piel. Tenían su propio castillo, que estaba en lo alto a lo largo de prados inclinados, y tenía muchas torretas y torres, que se veían bonitas con las ventanas iluminadas. Y entonces, Hermione vio un tipo de luz muy diferente. Al principio, le costó definirlo en su mente. Recordó un himno que había oído una vez, que describía algo como Spangler, y esto era algo así. Tenía forma circular y tenía un brillo, un tipo de belleza que se agitaba y se retorcía y que a Hermione le resultaba muy agradable de ver, ya que rodeaba las imágenes de su ensoñación. Pero ahí fue cuando la sensación cambió. Mientras trataba de mirarlo, en la periferia del castillo que tenía en la mente, se dio cuenta de golpe de que el anillo de lentejuelas estaba en su mente. Enmarcaba la escena que estaba imaginando, como si la estuviera mirando en una de las placas especiales de fotogramas de Lyra. Y con esa comprensión llegó una oleada de náuseas y mareos. Hizo que Hermione cerrara los ojos y se los frotara furiosamente, mientras luchaba contra la oleada de náuseas que inundaba su estómago. ¿Qué es? El repentino cambio en su condición había despertado a Papágeno, quien saltó sobre la cama para olfatear ansiosamente la oreja de Hermione. No, no sé, gimió Hermione. Había algo, no sé, Hermione tuvo que vomitar para contener la náusea. Pap intentó apartar las manos de Hermione de sus ojos. ¿Estabas soñando despierto, con él otra vez, no? Los ojos de Hermione se abrieron de golpe por la sorpresa. ¿Cómo lo sabes? ¿De verdad eres tan tonta como para pensar que no lo sabría? Dijo Pap con una mueca. Somos uno, Hermione. Tus pensamientos son mis pensamientos. Sé perfectamente lo que piensas cuando te convences de que no te estoy mirando. Hermione se sonrojó en la oscuridad. Entonces no volveré a pensar en nada nunca más. No seas remilgada, por supuesto que lo serás, le advirtió Pap. Y puedes empezar a pensar en lo que viste. ¿Qué fue? ¿Viste algo? Replicó Hermione. ¿Fue eso lo que te despertó? No, fue tu repentina sensación de mareo y pánico, explicó Papágeno. Pero sentí algo mientras soñaba. Hermione se sentó completamente. ¿Estabas soñando? No sabía que podías, ¿cómo es posible que no lo supiera? Nunca me lo has preguntado, respondió Pap con justicia. Pero puedo, así que ahora lo sabes. Entonces, ¿qué estabas soñando? Estaba soñando con el día en que me establezca, respondió Pan en voz baja. Con lo que podría ser cuando lo haga. Hubo una pausa significativa entre ellos. Ya habían hablado de ese tema antes, y para ambos era un punto polémico, una mezcla de curiosidad y ansiedad y lógica. Iba a suceder, no podían evitarlo, pero marcaría un cambio radical en sus vidas, y por eso había una parte de cada uno de ellos que se mostraba cautelosa ante el momento que se acercaba. La forma final de Pap definiría gran parte de la personalidad de Hermione, y ella se preguntaba cómo se manifestaría. Entonces, ¿qué eras? Preguntó Hermione suavemente. ¿Era una nutria? Pap negó con la cabeza. Esa era la forma que ambos esperaban que adoptara, por lo que a Hermione le sorprendió oír su negativa. Yo era un gato, confesó Pap después de un momento. Un gato grande, pelirrojo, con patas arqueadas.
He tenido el mismo sueño varias veces últimamente. Me pregunto si significa que pronto me asentaré y si eso es lo que seré. No creo que te considerara un gato, reflexionó Hermione pensativamente. ¿Qué crees que eso dice de mí? Que eres leal, pero también de espíritu libre e independiente, respondió Pat fielmente. Pero notoriamente difícil de complacer. Se rieron juntos mientras consideraban la verdad del asunto. ¿Te gustaría ser un gato, crees? Preguntó Hermione mientras se calmaban. No se trata de lo que me gustaría ser, Hermione consideró papá ajeno con sensatez. No podremos elegir tal cosa. Seré lo que la naturaleza ordene. Eso no parece justo, ¿no? Reflexionó Hermione. Creo que deberíamos poder elegir un formulario para ti. ¿Quién decidió que no podemos hacerlo? Quiero a alguien con quien quejarme. Ese sería el Todopoderoso. O, en su defecto, la propia Madre Naturaleza. Bueno, ella debería saberlo mejor. Resopló Hermione. Luego parpadeó con ansiedad. ¿De verdad crees que te asentarás pronto? Somos demasiado jóvenes, ¿no? Pap sacudió la cabeza. Es diferente para cada persona, ¿no? Y las chicas suelen establecerse antes que los chicos. ¿Te acuerdas de Henry Slocombe? Su Daimonion se estableció el año pasado, ¿no? Ah, sí, y era un pequeño zorro, recordó Hermione. ¿Crees que nos sucederá pronto? No sé si será pronto, respondió Pap. Pero las cosas están cambiando. He notado, en los últimos 6 meses, que es diferente cuando me siento en tu mitad superior, un poco más irregular de lo que solía ser. Hermione se sonrojó furiosamente y se cubrió el pecho con la manta, avergonzada. Pap solo negó con la cabeza. La había visto desnuda 1.000.000 de veces antes, cuando se duchaba, se cambiaba y esas cosas, así que esa repentina sacudida de humildad era realmente un poco redundante en lo que a ellos respectaba. Hermione pareció darse cuenta de eso en el mismo instante y volvió a colocar las mantas en su posición anterior. Entonces, ¿crees que estamos cambiando? Susurró Hermione. Ambos lo sabemos, respondió Pap. Pero tenemos que estar preparados para cuando ocurra el gran cambio. Me pregunto si lo que viste es parte de eso. Lo dudo, de lo contrario todo el mundo lo sabría y ya nos habríamos enterado antes, consideró Hermione. No, esto era otra cosa. Descríbelo, presionó Pap. Era como un anillo de luz, en realidad, empezó a decir Hermione. Brillaba y relucía, como cuando la luz baila en el agua jabonosa. Ya sabes, cuando se convierte en todos los colores del arco iris. Era así, pero se movía por toda la escena que podía ver en mi mente. ¿Crees que te estaba mostrando eso? Pudo haber sido, reflexionó Hermione. Quiero decir, no parecía que estuviera soñando, pero tampoco parecía que fuera real. Era algo así como, viendo lo que podría ser. Hermione levantó la vista y se tapó de inmediato con las mantas, pues Malcolm le estaba hablando desde el otro lado de la habitación. No se había dado cuenta de que todavía estaba levantado, sentado en un sillón junto a la ventana iluminada por la luna, mirando hacia el puerto. Hermione tragó saliva cuando vio el rifle en su regazo, captando la poca luz que parpadeaba desde la farola de la calle. Sus rasgos oscuros estaban fijos en la calle, sus gruesas manos sujetaban el rifle con firmeza, por si acaso necesitaba disparar un tiro a toda prisa. Hizo que Hermione se sintiera muy segura, cuidándola a ella y a Lyra sin escatimar esfuerzos. ¿Así fue como lo viste? Preguntó Malcolm con claridad. Sí, fue exactamente así, respondió Hermione. ¿Cómo lo sabes? A mí me ha pasado lo mismo, confesó Malcolm. Y, para responder a tu pregunta, no es algo que todas las personas experimenten cuando pasan por la adolescencia. De hecho, hasta que lo dijiste, no conocía a nadie más que lo haya experimentado. Aparte de mí. Hermione se sentó completamente y puso las rodillas bajo la barbilla. Entonces, ¿sabes qué es? Solía pensar en ella como mi aurora personal, respondió Malcolm, algo distante. Estaba mirando por la ventana, tal vez con la esperanza de ver la aurora real sobre las luces de la ciudad. Pero esa noche era una noche de niebla y las luces del norte estaban ocultas sobre la capa de nubes. Nunca supe exactamente qué era. Pero he llegado a pensar en ella como algo que me ayuda y me guía, me muestra el camino correcto cuando lo necesito. ¿Es polvo? Sí. Sí, creo que sí. ¿Pero cómo es posible? Preguntó Hermione. El polvo solo se puede ver a través de fotogramas especiales, ¿no? Es cierto, confirmó Malcolm. Pero Lyra, que está allí, es bastante inteligente, ya sabes, cuando no está roncando como una foca del Ártico, por supuesto.
Y me ayudó a entender que el polvo puede afectar a las personas de diferentes maneras. Yo soy sensible a él, mi cerebro está programado de una manera que permite que el polvo se manifieste para mí de maneras que no lo hace para los demás. Y ahora, al parecer, está haciendo lo mismo contigo. No me preguntes cómo. Solo sé que lo hace. Mi consejo sería que no luches contra él. Déjalo entrar y ve a dónde te lleva. El polvo se extiende por todo el universo y todos los mundos que lo componen. Si quiere mostrarte algo sobre este chico que vamos a buscar, déjalo. Obviamente, es importante de alguna manera, y eso significa que tú debes ser lo suficientemente importante para que el polvo quiera que sepas sobre él y luego lo contactes. Yo. ¿Importante? Hermione se quedó callada, tímidamente. No creo que sea importante. Pues claro que lo eres, declaró Mal con firmeza. Lyra no estaría aquí si no lo creyera, y hace mucho tiempo que aprendí a confiar en sus instintos. Tiene un buen corazón, aunque rara vez lo demuestre. Doctor Polstead, ¿puedo preguntarle algo? Empezó Hermione con cautela. ¿Algo sobre la señorita Lyra? ¿Te preguntas si ella tiene algún plan oculto con respecto a ti? Adivinó Malcolm. Bueno, sí, susurró Hermione. ¿Cómo lo supiste? Porque tú también eres brillante y lo suficientemente inteligente como para leer las intenciones de los demás, explicó Malcolm. El doctor Ridley me enseñó ese aspecto tuyo. Cuestionas todo lo que te rodea. Es una cualidad admirable, Hermione. Y, por supuesto, te preguntarías por qué Lyra estaría tan dispuesta a ayudarte, especialmente cuando consideras que apenas te conoce, pero está dispuesta a cruzar mundos por ti, a ponerse en peligro por ti. ¿Estamos en peligro entonces? Tartamudeó Hermione, un gélido hilo de miedo recorrió su columna vertebral ante el tono firme de Malcolm. Mucho, respondió Malcolm con tono sombrío. Hay 2 agentes del magisterio estacionados en un auto al otro lado de la calle, observándonos mientras hablamos. Hermione jadeó y se levantó de un salto para ver. Estaba al lado de Malcolm antes de que él pudiera quejarse. Así que se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros para protegerse del frío cortante del invierno de Laponia, algo que las paredes de madera de la barraca no podían desviar. ¿Dónde están? Susurró Hermione. ¿Ves ese viejo remolcador amarrado en el muelle? Preguntó Malcolm, señalando el pequeño barco que se encontraba a unos cientos de metros de distancia. Hermione asintió. Obsérvalo durante unos momentos. Luego lo verás. Así lo hizo. Por un momento no vio nada, y de repente apareció una pequeña chispa naranja que no debía estar allí. Era tan pequeña que, si no la hubiera estado mirando directamente, Hermione no la habría notado en absoluto. ¿Qué es eso? Suspiró ella. Parece que a nuestros amigos del CCD les gusta la hoja de humo, respondió Malcolm alegremente. Lleva casi 3 horas fumando así. Hermione asintió con la cabeza, entendiendo. ¿Cómo saben que estamos aquí? Puede haber una docena de razones, confesó Malcolm. Alguien podría habernos visto salir de Londres, o los agentes del CCD que conociste en el Real Instituto Ático pueden haber venido aquí por capricho. Sin embargo, lo más probable es que nuestro amigo el cónsul brujo esté metido en varios asuntos. Parecía ser de ese tipo. Pero él te dio la visa de viaje, le recordó Hermione, un poco confundida. ¿Por qué haría eso si está de su lado? Es una criatura hipócrita, replicó Malcolm con tono sombrío. Supongo que tu padre sabía lo de su falso demonio. Bueno, está claro que tiene más caras que un par de dados. No me sorprendería descubrir que está en la nómina del magisterio en algún lugar. Es demasiado hábil y, si ha engañado a las brujas, también, tenemos que ser cautelosos en lo que a él respecta. ¿Engañó a las brujas? Jadeó Hermione horrorizada. ¿No creía que pudieran ser engañadas? Pensaba que eran como los Panzerbeorn en ese sentido. Lo son, confirmó Malcolm. No son fáciles de engañar, pero sucede. Creo que le ha sucedido a él. ¿Pero por qué? Piense en la conveniencia para usted, le animó Malcolm. Este hombre tan extraño, aparece en nuestro mundo por casualidad. Llega, si le creemos, en un estado que bordea la muerte. Aferrado a la vida, así lo describió. Ahora bien, ¿por qué cree que sería así? Así lo hizo Hermione, y la respuesta la dejó helada. Porque él no solo abandonó ese mundo, lo expulsaron. Y podemos suponer que de forma bastante violenta, prosiguió Malcolm asintiendo con la cabeza. No hace falta un gran esfuerzo deductivo para comprender que un hombre así puede no ser tan digno de confianza como parece. Y entonces engañó a las brujas. Exclamó Hermione. Haciéndoles creer que su serpiente era su demonio, pero no lo es.
Pero, ¿por qué entonces nos daría la visa de viaje? Mi suposición. Quiere que nos adentremos en el desierto helado del norte, respondió Malcolm. Allí los riesgos son grandes. Hay muchas posibilidades de que no sobrevivamos si no estamos totalmente concentrados. E incluso entonces, el magisterio puede utilizar a los agentes del CCD para deshacerse de nosotros, y hacer que parezca otro accidente más del Ártico. Te sorprendería saber cuántos eruditos y exploradores llegan a ese final, si cruzan las líneas imaginarias del magisterio. Pero entonces el Dr. Ridley está engañando a todo el mundo. Gritó Hermione. Pues a nosotros no nos engañará. Iremos a buscar a las brujas y les contaremos todo. Entonces tendrán que ayudarnos. Porque les diremos que están siendo engañadas, pero que no lo saben. Oh, pero lo tenemos, dijo una voz suave desde la puerta. Y no tienes por qué preocuparte por nosotros, niña especial, porque tenemos al Dr. Ridley bajo estrecha vigilancia. De hecho, él es un riesgo mayor para ti que para nosotros, por eso he venido a verte ahora. En ese momento, Lyra resopló y se agitó, despertándose en medio de toda la conversación. Levantó la vista con los ojos llorosos y parpadeó para quitarse el sueño de la cara en cuestión de segundos. Ah, ahí estás. Me preguntaba cuándo aparecerías, Serafina Pecala.